Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Bueno, aunque ya estáis más que bienvenidos, pues reiterar mi bienvenida aquí a la Universidad Internacional de Andalucía. Yo soy Alejandro Carrasco, el vicerrector de Transformación Digital de la Casa. Bueno, y tengo el gusto de poder presentar esta segunda sección en la que, bueno, pues voy a presentar que tengo la oportunidad de que me acompañen aquí dos colegas, Maribel Artillo, la profesora Maribel Artillo de la Universidad de Sevilla, vicerrectora de Transformación Digital. Igualmente el profesor Gabriel Macías de la Universidad de Granada, también vicerrector de Transformación Digital. Y en este bloque pues nos toca hablar de tecnología, de cómo la tecnología juega un papel fundamental, herramienta clave para una buena gestión de las instituciones de educación superior, una buena gobernanza. Y eso es lo que pretendemos abordar en este bloque. Como es un bloque que también venimos después del almuerzo, pues vamos a procurar que sea lo más distendido posible. Me gustaría darle un carácter práctico en el que vamos a hacer, el formato que vamos a seguir es que va a durar aproximadamente 2 horas, en el que vamos a hacer 3 presentaciones, como insisto, siempre basado en casos de uso, en las experiencias que hemos tenido en nuestras universidades. Vamos a arrancar inicialmente con una exposición con la Universidad de Granada, con Gabriel, en el que va a hacer un primer enfoque de gobernanza TIC y después se va a basar en varios casos de uso, experiencias en la Universidad de Granada. En concreto, pues, como ahí bien dice, va a hablar sobre cartera de proyectos, otro caso de uso basado en inteligencia artificial y un tercero, si nos da tiempo, para hablar de la certificación digital. Una segunda, la idea es que se haga la presentación de entre unos 20-30 minutos y que después abramos un turno de debate y de discusión. Por supuesto también tomaros la confianza de si en cualquier momento queréis intervenir o exponer vuestra experiencia o las casuísticas en vuestras universidades, pues estamos abiertos en que esto sea un debate abierto, ¿vale? El segundo bloque pues lo va a presentar Maribel Artillo en las experiencias vividas en la Universidad de Sevilla con otros casos de uso, en el que va a pretender exponer cómo desarrollar las competencias digitales, un segundo bloque de cómo facilitar la gestión y después, por último, también la importancia de la seguridad de la información, ¿vale? Y si nos da tiempo y tenemos ganas, pues remataremos en el que yo remataré también pues, un caso de uso, una experiencia en la Universidad Internacional de Andalucía, en el que pretendo mostrar en este último año y medio, 2 años, un ejercicio intensivo que hemos hecho, un modelo de datos único, como la importancia de tener, la importancia del dato y el tratamiento del dato para facilitar también la gestión, muy enfocado a la automatización de procesos, ¿vale? Y todo eso pues enfocado evidentemente a la ayuda de toma de decisiones. Entonces no me demoro más, yo creo que vamos a empezar la primera presentación a cargo del profesor Gabriel Macías, que si me permitís lo voy a presentar, una breve reseña. Gabriel, pues catedrático en la Universidad de Granada, en el Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones. En la actualidad vicerrector de Transformación Digital de la Universidad de Granada desde julio de 2022, pero anteriormente pues también ha desempeñado otros cargos en el equipo de gobierno, como director del Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital y como subdirector también de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Por tanto, tiene una dilatada experiencia en la parte de gestión. Desde el ámbito, desde el punto de vista de la investigación, pues experto en ciberseguridad, en sus ámbitos de investigación. Y podríamos destacar que es actualmente director de un máster internacional en ciberseguridad en conjunto con varias universidades, la Universidad de Granada, la de Padua, la de Vilna y Minho. Y además lo avalan, pues, que es autor de más de 50 trabajos de investigación y numerosos proyectos en el ámbito de la ciberseguridad. Pues por favor, Gabriel, cuando quieras, pues tienes la palabra. La verdad que, primero de todo, me gustaría dar las gracias a la UNIA por la invitación para estar aquí y compartir con ustedes esta jornada, ¿no?, tan interesante. He estado revisando la lista de asistentes y es espectacular la asistencia de tantos países con los que nos une esa relación tan estrecha, ¿no?, desde aquí, desde España. O sea que encantadísimo de estar aquí.
Como ha dicho Alejandro, les vamos a presentar el contexto de la gobernanza TIC. Las jornadas son sobre gobernanza, pero queremos poner en el foco lo que simboliza y lo que significa la gobernanza TIC dentro de la gobernanza. Y dentro de eso, una primera introducción y luego vamos a presentar casos de uso que vamos a ir distribuyendo. Yo presentaré algunos, luego mi compañera Maribel presentará otros y luego Alejandro pues también presentará, complementará. La gobernanza TIC, ¿por qué una estrategia TIC o una gobernanza TIC? Primero porque en una universidad casi todos los procesos están influenciados por las TIC. Al final, en cualquiera de los procesos tenemos una aplicación informática, un sistema automatizado, una plataforma de lo que sea. Entonces, es fundamental alinear todo lo que es la estrategia TIC con el plan estratégico de su universidad, donde se definen las prioridades, las estrategias. Es fundamental que esta estrategia esté también alineada y por eso hay que dotar de mecanismos de gobernanza al área de IT, al área de tecnologías de la información. El nivel de madurez de una universidad, lo mismo que de cualquier organización, se puede medir de esta forma. Esto es un valor estándar, un esquema estándar de Gartner. Podemos estar en el nivel de madurez activo, en el que comenzamos a automatizar algún elemento, digitalizamos algún elemento menor de la universidad, o podemos irnos situando en un nivel de proceso en el que hay procesos de la universidad que se empiezan a automatizar, por ejemplo, la matrícula de estudiantes, o la gestión automatizada de actas de notas, o cualquier solicitud a través de una sede digital. El tercer nivel es el nivel de servicio. Este nivel es en el que somos capaces de tener un catálogo de servicios TIC y medir una serie de niveles de acuerdo de servicio. Pues se tarda tanto, eso es el nivel de servicio. Fíjense que conforme nos vamos pasando hacia acá, nos vamos hacia lo que es el back office, es decir, hacia el funcionamiento del área IT. Conforme vamos avanzando hacia acá, vamos avanzando hacia el usuario, el front office, y hacia arriba vamos centrando en el negocio el valor de madurez de la universidad. Este valor, esta posición, es lo que se llama una madurez de tipo valor, en el que todos los desarrollos de TIC en la universidad están enfocados, muy enfocados, a proporcionar un valor claro al usuario. El usuario percibe cada actuación que se hace. Y el último sería ya el de innovación. Esto es principalmente diseñado para las empresas que se dedican a la innovación. Estamos hablando de las grandes tecnológicas, Google, Amazon, este tipo de empresas, que no es objeto de la universidad. El ideal de una universidad es situarse en el nivel de madurez TIC de valor. Dentro de esto existen muchos modelos de gobernanza. Hay algunos estándares, por ejemplo la 38500, en la que si representamos todo lo que serían las capas de lo que sería la gestión, la gobernanza, tendríamos una primera capa directiva con su rendimiento, con KPIs. Luego hay un gobierno corporativo. El gobierno de TI sería el que está gobernado por este estándar. Y básicamente la idea sencilla que quiero trasladarles es que este es el esquema principal de la gobernanza en 38500. Lo que define es que la estrategia de TI, de tecnología de la información, debe ser algo que va influyendo directamente en el equipo operacional de TI. Es decir, los técnicos de su universidad deben estar alineados con una estrategia de tecnología de la información, pero que a su vez esta estrategia debe incardinarse dentro de lo que es la estrategia del negocio. Lo mismo que en los equipos de informática deben estar continuamente en conexión con todos los equipos que llevan las operaciones del negocio, equipos de docencia, equipos de investigación. Es decir, es necesario para que funcione en la universidad y esté todo alineado que exista esa comunicación a 4 bandas. Eso es lo que define el estándar. Digamos que a nivel de gobernanza hay 3 elementos principales que hay que trabajar. Los 3 elementos cruciales son las estructuras, los procesos de alineamiento estratégico y la comunicación. Referente a la estructura,
podemos definir, por ejemplo, un vicerrectorado. Vicerrectorado de transformación digital. Sería una estructura dedicada a la definición de la estrategia. Pero también podemos adaptar lo que son la relación de puestos de trabajo para cambiarla y ponerla conforme a esa estrategia. Por ejemplo, si queremos definir una estrategia clara de desarrollo de la inteligencia artificial, podemos definir una unidad específica para inteligencia artificial. Otro aspecto que podemos hacer es definir una oficina de proyectos, dedicado al impulso de esos proyectos específicos de la estrategia. Por otro lado, es fundamental alinearnos estratégicamente. La estrategia de la universidad no es suficiente, hay que definir una estrategia también en las tecnologías de la información. Hay que sentarse y pensar bien dónde están las prioridades, cómo enfocar. Y ahora les presentaré un caso de uso de un mecanismo muy útil que es la cartera estratégica de proyectos TIC. Ahora voy a darles unos detalles en qué consiste este mecanismo, pero es una herramienta muy útil para alinear precisamente todos los esfuerzos que se hacen en IT con la estrategia de la universidad. Y lo último, la comunicación, con un énfasis en la comunicación externa al equipo TIC e interna al equipo TIC. Externa, pues evidentemente con el rector y su equipo de gobierno, el resto de la universidad y lo que sería la sociedad en su conjunto. Dada esta introducción sobre el contexto de la gobernanza TIC y por qué es importante, ahora me voy a centrar en casos de uso. Entonces vamos a empezar por el caso de uso que hablamos de cartera estratégica de proyectos TIC. La idea de la cartera estratégica es definir anualmente un conjunto de proyectos y de actuaciones TIC que vamos a realizar. Es decir, priorizar de algún modo cuáles son las que vamos a elegir para un año que hagan que esas actuaciones estén alineadas con lo que sería la estrategia de la universidad. Se eligen mediante una convocatoria, es decir, se saca una convocatoria, en nuestro caso en nuestra universidad vamos a sacar la convocatoria en septiembre. En septiembre, digamos que todas las unidades van a tener claro que pueden solicitar actuaciones o proyectos y van a tener unos criterios claros y transparentes. Es decir, hay unos criterios de valoración. Ahora les daré algún ejemplo, porque estos son casos de uso muy concretos. Eso los van a proponer, los proyectos y actuaciones se van a proponer por el CIO, el Chief Information Officer, en nuestro caso sería el vicerrector de transformación digital, pero se van a seleccionar por parte del rector y el equipo de gobierno. Es decir, hay que garantizar que están alineados con esa estrategia. Veamos un poco cuáles son los objetivos que tiene esta cartera de proyectos. En primer lugar, es alinear todas las actuaciones TIC que hagamos con la estrategia. También llevar la capacidad de decisión estratégica al equipo de gobierno. En muchas ocasiones sucede que las actuaciones TIC se hacen desde la base, es decir, cualquier unidad de funcionarios que tengan llevando docencia, investigación, cualquier aspecto de gerencia, es muy típico descolgar el teléfono, llamar al informático y decirle, oye, es que me hace falta que hagas este cambio y este cambio en tal aplicación, o hace falta que se desarrolle tal funcionalidad. Cuando eso se desarrolla de esa forma en la universidad, al final no aseguramos que los objetivos principales son los que se consiguen. Lo que trata de evitar esto precisamente es lo siguiente, que se prioricen cuáles son las actuaciones TIC que va a hacer el equipo de IT y se prioricen en función de lo que lleva a la estrategia. Por eso es el equipo de gobierno el que va a hacer eso. Además, eso va a permitir dotar de recursos TIC a los equipos informáticos, porque van a tener una visión de las actuaciones que van a hacer. Es decir, se va a seleccionar claramente cuáles son los recursos para hacer esas actuaciones ese año. También permite aportar transparencia en la gestión. Es muy importante decir al resto de la universidad, oye, ¿qué va a hacer el equipo de informática? ¿Qué va a hacer el equipo TIC? ¿Con qué recursos se va a contar? Y para mí lo más importante es cuándo se va a hacer. Porque cuando una persona, una unidad, requiere un cambio en una aplicación informática, muchas veces lo que necesita es que le digamos, mira, este cambio no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer en octubre del año que viene, pero nos aseguramos de que ahí lo vas a tener. Esa es la idea de la cartera de proyectos.
¿Cuáles son los roles en la cartera? Primero están los roles de gobierno, el rector como responsable de la cartera y el equipo de gobierno, que va a ser el que aprueba los proyectos que se van a ejecutar ese año. El vicerrector de transformación digital, o el cargo equivalente que corresponda, deberá promover y supervisar la puesta en marcha de la cartera, es decir, hacer los anuncios, animar a la gente, dar información suficiente y luego elaborar una lista de proyectos priorizados en base a unos criterios que sean claros, transparentes, para que todo el mundo comprenda cómo funciona la cartera. Y lo último es realizar el seguimiento de la ejecución de proyectos, que se ejecuten en tiempo y forma. Por parte del resto de las unidades de la universidad, aparece el papel de la oficina de proyectos. En nuestro caso, esta oficina es muy importante porque da apoyo al proceso, ayuda a entender a los que van a solicitar las actuaciones cómo deben formularlas, porque el lenguaje de una unidad y el lenguaje del mundo TI es diferente. Entonces, el objetivo de esto es permitir que cuando una unidad solicita que se desarrolle una aplicación para implementar un proceso, o cualquier cambio en una funcionalidad, o una nueva infraestructura, lo que sea, hay que traducir eso en número de horas y en dinero, fundamentalmente. Para eso está el papel de la oficina de proyectos. De modo que los solicitantes son los que van a crear las solicitudes con ayuda de la oficina de proyectos. Pero aquí aparece un elemento muy importante. Los solicitantes no pueden pedir cualquier solicitante algo en la cartera de proyectos, sino que deben estar avalados por una persona que hace de promotor. El promotor es la persona del equipo de gobierno que va a defender ese proyecto. Por eso es importante que el gerente, la secretaría general, los vicerrectores o los directores de centro o decanos de los centros sean los que promueven esas actuaciones al equipo de gobierno que va a decidir. De modo que un solicitante que se le ocurra, oye, yo quiero hacer este cambio porque me vendría muy bien para mi trabajo diario, porque me ahorraría mucho tiempo, ese debe convencer al vicerrector. El vicerrector debe pensar si eso está alineado estratégicamente con lo que quiere y debe priorizar las actuaciones dentro de su ámbito de vicerrectorado. Por lo demás, aparece la gestión, el director de TI, el jefe de proyecto y los técnicos de proyecto, son los que van a posteriori a ejecutar esos proyectos. En definitiva, viendo el proceso completo, las fases que se compone una cartera de proyectos son 5 fases. La primera es la de configuración de la cartera. Previamente a poner la convocatoria en marcha, hay que definir lo que serían los criterios de selección y el calendario. Es muy importante este aspecto. Ahora pondré un ejemplo de criterios de selección. Seguidamente, el equipo de gobierno va a ser el que modifique y apruebe, en su caso, estos criterios de selección y el calendario, porque luego serán los que tengan que decidir cuáles son los que se hacen y los que no se hacen. Por eso es importante que previamente se definan unos criterios. Luego, el CIO, el vicerrector de transformación digital, propondrá los recursos disponibles a la cartera. Es decir, el equipo de IT, que estará formado por 20, 40, 100 personas, lo que sea, tiene una bolsa disponible de horas para dedicar al año. De esa bolsa de horas es muy importante decidir cuáles son las que se van a dedicar a la cartera de proyectos, porque habrá horas de ese equipo que se tengan que dedicar a mantenimiento de lo que ya hay existente en la aplicación informática, incluso, por ejemplo, cambios normativos que son de obligada ejecución. El resto de recursos son los que se dedican a la cartera. De modo que pasamos a la fase 2. Propuesta de proyectos. Cuando se abre la convocatoria, los solicitantes trabajan con la oficina de proyectos y los promotores mandan la propuesta a lo que sería la convocatoria. La fase 3 es la priorización, donde primero el CIO y la oficina de proyectos evalúan las propuestas basándose en los criterios de selección que se han definido antes y se propone al equipo de gobierno. Esta es la lista de actuaciones que entran dentro de estos recursos. Con los recursos no habrá tiempo a dedicar a otro, nada más que a uno. Imaginemos que a 10 actuaciones, pues las 10 que tengan más puntuación
pero que el equipo de gobierno podrá controlar si hace esa o hace otra. Ahí tenemos una pregunta. Pregunta de aclaración nada más. ¿Qué diferencia hay entre solicitante y promotor? El solicitante es la persona del equipo que está especializada en el proceso que tiene que hacer. Por ejemplo, una unidad que se dedica a la matrícula de estudiantes. Ellos conocen muy bien ese procedimiento, pero tienen que llevar por ejemplo, imagínense que queremos mejorar la aplicación de selección de estudiantes o de matrícula de los estudiantes, porque nos gusta que el color sea rojo en vez de verde. Entonces el solicitante tiene que convencer a su vicerrector de estudiantes para que sea el que lleve esa propuesta. Del promotor hablamos siempre de vicerrector, persona del equipo de gobierno, y los solicitantes son cualquier persona en la universidad. Esta reunión es muy importante porque es la reunión en la que el equipo de gobierno se sienta y decide, mira, esta es la lista, pues tenemos que seleccionar estas actuaciones y estas no, en base a los recursos que hay. Muy importante medir cuantitativamente, porque si no se mide cuantitativamente, todas son importantes. Lo importante aquí es que cuando se seleccione una, se vea que hay otra que se queda fuera. Entonces es importante saber si promocionamos la internacionalización con una herramienta de gestión de movilidad o, por el contrario, tenemos que potenciar la gestión de los trabajos fin de grado o fin de máster. Entonces ahí es donde aparece el conflicto entre todos los promotores y son los que al final con el rector deben priorizar y seleccionar. La última fase es la fase de ejecución típica y por último la fase de evaluación, donde no solo se evalúa lo que sería la implementación, sino que también cómo ha sido la planificación, si hemos conseguido los hitos, la percepción por parte de los usuarios y el resultado también que se ha conseguido. Un ejemplo de propuesta de valoración es esta. Este es un ejemplo en el que nosotros estamos trabajando. Por un lado, valoramos las propuestas según su necesidad y urgencia, no es lo mismo algo que sea urgente, incluso si es necesario normativamente porque ha cambiado una ley y hay que implementarlo. En segundo lugar, un criterio de alineamiento estratégico, ¿está alineado ese proyecto con la estrategia de la universidad o no lo está? El tercero es el impacto positivo, no es lo mismo, es muy típico tener solicitudes por parte de un funcionario que le resultaría súper interesante para su trabajo personal, no tener que estar picando datos, sino que se importaran automáticamente, pero estamos teniendo un impacto en el trabajo de una persona. Posiblemente con otra herramienta impactamos en 50.000 estudiantes o un global de un montón de gente. El valor aportado también es necesario porque muchas veces el impacto es una medida cuantitativa, pero es necesario medir la medida cualitativa, ¿no? ¿Cómo mejora la productividad? ¿Cuál es la experiencia de los usuarios? Si queremos generar como estrategia una sensación en nuestra universidad, en los estudiantes, de que nuestra universidad es una universidad moderna, pues posiblemente tenemos que ir a aportar aquí mucho valor. El riesgo y complejidad de la medida, de lo que estamos haciendo, en tecnología, presupuesto incluso que necesita, y lo concreto que está el proyecto. Entonces esto sería un ejemplo de cómo nosotros lo implementamos, ¿vale? Bueno, creo que con esto tendríamos el primer caso de uso. Si tienen alguna pregunta... Venga. La oficina de proyectos tenemos 2 personas, nosotros, que coordinan, pero luego en realidad está implementada, todo lo que sería el trabajo, está implementado en los propios servicios. Porque cuando me viene una propuesta para implementar algo sobre un proceso académico, lo voy a llevar el equipo de gestión académica, que es el que luego va a implementarlo. Y ellos evalúan cuántas horas y cuánto dinero cuesta implementar eso. Y así. 2 personas en exclusiva en la oficina de proyectos. 2 personas para la coordinación. Sí, sí. 2 personas para la coordinación. Trabajando todo el año en la oficina. Vamos, no están al 100%, pero en la fase de la cartera sí que están en esto. Sí. ¿Bien? Muy bien, vamos a pasar entonces al caso de uso de inteligencia artificial. Les presento, evidentemente la inteligencia artificial, y ahora mismo con la inteligencia artificial generativa, está provocando un montón de cambios dentro de nuestras universidades. La cuestión aquí es, primero,
en qué está cambiando, ¿no? Y segundo, cuáles son los retos desde el punto de vista de la gobernanza. Entonces les voy a presentar un poco aplicaciones en las que estamos trabajando. Algunas son muy específicas de nuestra universidad, otras son un poquito más generales en las universidades, muchas las habrán escuchado, y luego los retos principales desde el punto de vista de la gobernanza. En el ámbito de la docencia, ejemplo, se está aplicando en generación de contenidos docentes. Aquí, por ejemplo, presentaciones basadas en textos que se dan a la IA y te genera las presentaciones automáticamente. Evidentemente agiliza la actualización de material, crea vídeos automáticamente. Hay aplicaciones como el Agent que te están generando vídeos con avatares, incluso de mi imagen, le doy el texto y me genera el vídeo docente. O mejorando la accesibilidad del material con subtitulados, por ejemplo la herramienta Whisper, o idiomas con DeepL, que sabemos que hace la traducción automática de... Otro elemento que se está aplicando mucho es el tema de corrección con rúbricas. Aquí surgen, ahora lo presentaré, muchos retos sobre el tema de la evaluación. Dedicación a la enseñanza personalizada, con asistentes para tutoría, integrados dentro de los LMS, de forma que el estudiante tenga su asistente personal, que toma el contenido del profesor que está compartiendo con el alumno, cosas de ese tipo. Para estudiantes también existen muchas aplicaciones, por ejemplo la generación de ejercicios propios, no solo ejercicios sino también lo que son exámenes. Se le da el contenido y se pide a la IA que te genere un examen tipo test y entonces le sirve para el entrenamiento. Eso es la preparación virtual de exámenes, contenido personalizado y rutas de aprendizaje, pues se le va pidiendo, oye, quiero que me enseñes, hay tutores de IA que están entrenados precisamente para lo que sería el aprendizaje en el que va haciendo preguntas, no te va dando respuestas, pero te va haciendo las preguntas adecuadas. Apoyo para la entrega de prácticas, apoyo para el estudio, todo esto son un montón de aplicaciones que van apareciendo aquí. En la gestión universitaria aparecen muchísimas aplicaciones también. Las más destacables son la generación de informes a partir de datos, en temas de marketing y captación de estudiantes, hay muchas herramientas aquí para identificar y priorizar candidatos, automatizar inscripciones y mensajes de bienvenida, en chatbot, transcripción y análisis de las llamadas, sobre todo en universidades que tengan un entorno más internacional. Búsqueda de información, los chatbots son fundamentales, especializados en determinados ámbitos, procedimientos específicos, como ayudas para solicitar determinadas convocatorias o lo que sea. La gestión automatizada de documentos pues es muy importante. Nosotros ahora mismo hemos desarrollado, lo último que hemos hecho ha sido, nos ha parecido una especie de sobresueldo que aparece, le llamamos carrera horizontal, que se basa en la demostración por parte del personal de administración de méritos. Entonces tenemos que evaluar 2.500 personas que cada uno tiene, pues manda un montón de diplomas de cursos que han hecho. Nos encontramos con tener que evaluar de forma muy rápida pues más de 20.000 documentos y revisar eso por parte de un funcionario pues nos lleva muchísimo tiempo. Lo que hemos hecho ha sido implementar un sistema en el que se hace un escaneo de los documentos digital y a través de la IA se procesan esos documentos. Entonces, donde aparece un título que dice ha hecho el curso en tal, cuyo ha sido 30 horas de teoría más 40 de práctica, automáticamente la IA es capaz de decirte son 70 horas y calcularte el valor de dicho curso. Luego eso lo valida el candidato si quiere, pero el procesado se hace en horas. En horas tenemos ese proceso pues ventilado, ¿no? Generar calendario y gestión de aulas de forma automática, o por ejemplo en el desarrollo informático. Estamos acelerando muchísimo los procesos utilizando la inteligencia artificial para generar código. Transcripción de reuniones y resúmenes, actas de reuniones, donde automáticamente sale el acta, el resumen, los puntos de acción, quién ha asistido, o por ejemplo la traducción automática de webs, documentos, reuniones y demás. Y para investigación, pues también parecido, desde localizar fuentes bibliográficas, revisar textos, papers en inglés, extracción de gráficos y representaciones a partir de datos de investigación, es decir, generación de contenido,
o, por ejemplo, la generación de código en programación, de investigación de forma automática. Se está utilizando muchísimo en nuestras universidades ahora. Estos son todos ejemplos de lo que se está aplicando, pero desde el punto de vista de la gobernanza hay preguntas que todos nos deberíamos hacer. Yo las he localizado de alguna forma en estas dos transparencias, dos diapositivas que voy a presentar. Es lo que llamo los principales retos para las instituciones de educación superior. El primero de ellos creo que es la integridad académica. Está suponiendo un verdadero reto para determinar qué hacer con el tema de plagio y autoría. La propiedad intelectual, hay grandes debates, al menos en Europa, sobre este tema, y no hay unas soluciones claras. Luego está la superficialidad del aprendizaje. Hay un temor a que el estudiante en realidad se base en preguntarle a la IA y aporte unas respuestas que no le lleven a un proceso de aprendizaje real, sino que sea muy superficial. También está el tema de las alucinaciones. Sabemos que la IA responde a todo, algunos le dicen que es el cuñado perfecto, porque te responde a todo, pero en muchas ocasiones alucina, genera información que no es cierta. Bueno, pues es importante medir esas alucinaciones y la desinformación que está generando y tener esa conciencia. El segundo reto es respecto a la adaptación curricular y pedagógica. La pregunta aquí es, ¿cómo tenemos que modificar nuestros planes de estudio para adaptarnos a esta nueva realidad de la inteligencia artificial? Y aparecen aquí elementos como los métodos de evaluación que se quedan obsoletos o nuevas habilidades que tenemos que formar a nuestros estudiantes, por ejemplo, en el propio manejo de la inteligencia artificial, en desarrollo de aspectos como la creatividad, el pensamiento crítico, la ética. ¿Cómo hay que incorporar esto en los planes de estudio? Y luego otro reto es la formación de profesorado y estudiantado para esta nueva realidad. En nuestra universidad, la Universidad de Granada, es una universidad de 60.000 estudiantes y tenemos 4.000 profesores, 2.500 personal de administración y servicios. Nosotros como estrategia hemos elegido no ser los primeros a la vanguardia de la tecnología de IA, porque además es una tecnología muy cambiante. Nuestra gran preocupación es que en ese gran rebaño no se quede nadie demasiado detrás y podamos empujar. Entonces el tema de la formación es fundamental. Es muy importante esto de aquí. Nosotros hemos hecho procesos participativos para saber para divulgar cómo todos pueden participar en eso. Hemos hecho un documento de recomendaciones formado a partir de grupos de trabajo con más de 200 personas, cogidas de diferentes. Tenemos un comité específico de asesores de inteligencia artificial, donde están representadas todas las áreas, y eso al final se trata de hacer un movimiento para que a nivel global todos acaben viendo la necesidad de formarse, nadie se quede en el resto, ¿no? Más retos, problemas de privacidad, muchísimos. Están generando muchos problemas, no solo a nivel de información que va dando, privada, sino en temas de protección de datos en Europa, que es especialmente restrictiva la normativa. La brecha tecnológica es otra. Tenemos muchos estudiantes que se pueden permitir comprar una licencia de Copilot, pero hay muchos que no. Eso es una brecha nueva que aparece. Donde antes estaba el tener o no tener un computador, ahora aparece también esta brecha sobre licencias, sobre acceso a la inteligencia artificial. Entonces, unos van a hacer cosas muy fácil, mientras que otros la tienen muy difícil para hacerlo. Y tenemos que pensar bien cómo manejar esa brecha. Aparece el reto de los sesgos. Los sesgos lo que hacen es que la IA aprende de lo que hay actualmente. Si lo que hay está sesgado, por ejemplo, desde la perspectiva de género, la IA aprende ese sesgo y traslada ese sesgo y lo perpetúa. Entonces es muy importante tratar de evitar eso en la medida en que podamos. Eso nos puede afectar, por ejemplo, en la contratación de personal si este proceso está apoyado por la inteligencia artificial. Podríamos pensar que la IA nos da una valoración objetiva cuando en realidad lo que está haciendo es aplicar esos sesgos en la contratación de personal. O, por ejemplo, en la concesión de subvenciones o proyectos de investigación en base a determinados criterios que evalúa la IA.
porque también puede aplicar esos sesgos y pensar que unos equipos de investigación son más válidos que otros, pero por sesgos que han aprendido. Y por último, el último reto es la estrategia tecnológica en sí. Por ejemplo, hay que decidir cosas como, ¿se quiere ir a un modelo tecnológico en la nube? ¿O a un modelo local, con modelos locales ejecutándose? ¿O a un sistema híbrido, en el que no seamos dependientes de las grandes empresas tecnológicas, pero de alguna forma estemos... También es importante definir cuáles son los partners estratégicos que vamos a querer, de la mano de qué empresas tecnológicas vamos a querer avanzar, le queremos dar soluciones a nuestros estudiantes, a nuestro profesorado, a nuestro personal de administración de servicios. Y por último, los costes y mantenimiento de la IA. La IA tiene un coste, claro, o en licencia, o en hardware, o cosas que comprar. Hay que definir bien un modelo estratégico ahí. Entonces eso es gobernanza, ¿vale? Con esto termino el segundo caso, no sé cómo vamos de tiempo. Pasamos y si después hay tiempo presento el de... y así no me como el tiempo de Maribel. Si hay alguna duda sobre este... Pero una pregunta. Sí. En los principales ejemplos que has puesto, tanto para estudiantes como para gestión, como para investigación, ¿ahí habéis desarrollado vosotros aplicaciones propias o estamos hablando de aplicaciones en base a aplicaciones ya existentes? Pongo ejemplos. Sí. Yo pongo ejemplos nada más. Mira, este sí te he puesto algún ejemplo, ¿no? La gestión automatizada de documentos. Esto sirve para analizar, por ejemplo, documentos que suban a la sede electrónica. Sí. La gente sube los documentos y los digitaliza y los pasa directamente, los analiza, le da la información al usuario. Eso se puede hacer automáticamente. Los chatbots se están haciendo automáticamente con las herramientas que hay. Nosotros tenemos un chatbot que está alimentado por IA ahora mismo. Luego, todo lo que sería aquí en elementos de información, ¿no? O generación de contenido. Estas herramientas con Eigen o DeepL, estas son herramientas disponibles, ¿no? Muchas de ellas son abiertas, por ejemplo Whisper para generar subtitulados para vídeos, ¿no? Vídeos docentes. Estamos usándolo para los cursos abiertos, los MOOC, los Massive Open Online Courses, pues subtitulándonos a través de esto. O, por ejemplo, estamos utilizando, no solo son herramientas con modelos locales, sino utilizar la herramienta de las grandes tecnológicas. Notebook LM es una herramienta muy útil, porque le subes, esta es la de Google, le subes una serie de documentos y te hace lo que se llama la técnica de RAG, que es, el modelo sabe hablar, pero la información la coge solo de los documentos que tú le has subido. Entonces eso es muy útil en entornos, por ejemplo, de docencia, donde el profesor quiere que se respondan preguntas, pero solo de la documentación que el profesor sube. No quiere que responda de lo que en internet hay. Entonces eso es muy interesante porque estos cuadernos lo que hace es que el profesor puede subir su información, sus apuntes, su lo que sea, y se responde al estudiante solo sobre esa información. Eso también lo estamos usando, por ejemplo, para dar información relacionada con convocatorias o procedimientos de la universidad, o, por ejemplo, horarios de las clases como soporte a las matrículas. Cuando los estudiantes se van a matricular, se matriculan muchas veces de una asignatura o de otra dependiendo del horario. Pues la IA es capaz de ver los horarios que tiene en cada una de las facultades y decir, mira, pues si elige esta asignatura y esta otra, va a solapar los horarios o los exámenes y entonces ayuda al estudiante a hacer ese tipo de proceso. Entonces yo creo que hay muchas, ahora mismo sin que haya avanzado demasiado con las herramientas que hay a día de hoy, hay muchas posibilidades en las que podemos avanzar en temas de IA. Yo, en la misma línea de lo que planteas, Ignacio, cuando tú planteas esto de la cartera estratégica de proyectos, de repente se requieren aplicaciones nuevas, desarrollar una aplicación nueva versus alguien que llega que necesita un parche para una aplicación que ya existe. ¿En esa dinámica ustedes optan 100% por desarrollo interno o tienen también externalización del desarrollo? Depende. A ver, nosotros en nuestra universidad tenemos un equipo bastante amplio de desarrollo. Tenemos
2 centros, uno con 120 personas y otro con 30. Eso es un equipo. Nosotros tenemos un desarrollo propio del sistema de ERP. Es decir, la carga de trabajo es muy elevada. No tenemos externalizado todo el sistema de académicos, solamente el de económico. Es el único que tenemos externalizado a un sistema que se llama Universitas 21. ¿no? Entonces, depende de cuando llega, por ejemplo, este año estamos abordando el desarrollo de un software para la gestión de TFG y TFM, los trabajos fin de grado o de máster. Lo estamos haciendo en completo nosotros, pero en ocasiones optamos por una solución externa. Por ejemplo, para temas de elecciones, en temas que es muy sensible, nosotros hemos optado por una solución de terceros, porque implicaría una certificación del software continua para garantizar que ese proceso no está amañado. Con lo cual ahí decidimos esa opción. Entonces depende un poquito de lo que estemos hablando, ¿no? Buenas. Bueno, gracias por lo que nos estás comentando. Yo soy además de ingeniería informática, entonces este tema a nivel técnico conozco, pero sí que es verdad que a nivel de implementación, a nivel institucional, pues me encuentro con el mismo problema que se encuentran todos, ¿no? Entonces mi pregunta va sobre el ejemplo, por ejemplo, que nos has puesto de que la IA puede revisar los horarios y decirle directamente si se solapan unas asignaturas. ¿Tenéis centralizado el tema de cómo se introducen los horarios o eso lo tenéis en unos PDFs determinados por un formato determinado? Es una pregunta ya muy técnica, pero... Sí, pero no es una pregunta sencilla. Me explico. Tiene mucho interés porque, por ejemplo, cuando uno trabaja con las IAs, se da cuenta que no son mágicas. Subir un PDF tabulado no es lo mismo que subirlo en línea. Entonces, toda la información que se le da a la inteligencia artificial hay que tratarla previamente. Y eso es muy importante saberlo, porque si uno no prevé ese proceso antes, no funciona el resto. Es decir, esto no es magia. Antes hay que tener una política de tratamiento de los datos. Te pongo un ejemplo. En el caso del análisis de los diplomas, ese que he dicho que hemos implementado, nosotros probamos, lo primero que hicimos fue coger y darle los diplomas a la IA, a ver qué pasaba. Y nos dimos cuenta de que el nivel de fallo era bastante elevado. Y sin embargo probamos a meterlos por un canal de detección automática de caracteres, un OCR, que se llama, y luego un tratamiento de imagen, de forma que, por ejemplo, un PDF que estaba girado, pues lo ponga derecho. Al hacer eso, los modelos te trataban con una precisión muchísimo más alta. Lo mismo pasa con ese ejemplo. Si le pasas un PDF, nosotros hemos descubierto que pasando PDFs con tablas, el nivel de error, por los códigos que tiene el PDF en sí dentro, para generar las tablas, los niveles de error que tiene son muy altos. Entonces hay que procesarlos y pasarlos a algo que sea mucho más sencillo. Y así con todo. Entonces hay que aprender, estamos en un proceso de aprendizaje de cómo tratar los datos, pero eso es completamente cierto. Muy bien. Bueno, no sé si hay más participación, si acaso vamos a continuar con los casos de uso de la Universidad de Sevilla. Bueno, pues la profesora Maribel Artillo Hermoso es profesora titular de la Universidad de Sevilla, el Departamento de Matemática Aplicada 1. Actualmente es vicerrectora de Transformación Digital de la Universidad de Sevilla desde enero de 2021 y sus funciones son las referidas a planificación, dotación, desarrollo de las tecnologías al servicio de la gestión, de la docencia, de la investigación y de las aplicaciones corporativas entre los órganos y los miembros de la comunidad universitaria. Asume la coordinación e implantación de la administración electrónica y previamente también ha desempeñado funciones de responsabilidad dentro del Gobierno de la Universidad de Sevilla como directora general de digitalización, prácticamente desde el 2018. Es de destacar pues toda la adaptación tecnológica durante la pandemia del COVID, durante la pandemia por COVID, que yo creo que eso es una muesca, ¿no?, en la trayectoria por todo lo sufrido. Igualmente también ha desempeñado funciones de subdirectora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática desde el 14 al 18. En el ámbito de la investigación,
pues su área de investigación es la investigación operativa, fundamentalmente con el uso del álgebra computacional en la optimización discreta, y ha publicado, pues lo avalan, pues múltiples publicaciones de alto impacto y participación en múltiples proyectos también de investigación. Bueno, pues yo creo que con esta presentación, con la dilatada experiencia que tiene en la gobernanza, pues yo creo que no. Cuando quieras, Maribel, por favor. Muchas gracias a la UNIA por invitarme a participar en esta sesión, que me parece muy interesante, sobre todo además por la temática, como ha comenzado Gabriel, pues hablando pues de la gobernanza, ¿no?, y del impacto de la tecnología en la gobernanza en general. Entonces, la verdad es que yo empiezo un poco rememorando o recordando un poco lo que ha estado diciendo Gabriel. Voy a ir más rápida, ¿de acuerdo?, para no incidir en las mismas ideas, que evidentemente es las que promocionan nuestra forma de trabajar. Es verdad que además Alejandro ha dicho cómo, en mi caso, yo pasé de un cargo de directora general de digitalización a vicerrectora de transformación digital, igual que el cargo que ahora ostenta Gabriel y quizás en múltiples de vuestras universidades. Entonces, pues básicamente es la diferencia, ¿no?, entre digitalizar, es decir, pasar a un formato electrónico frente a la transformación digital, donde ya es donde la estrategia forma parte y donde lo que intentamos es cambiar, es decir, el uso de la tecnología en un cambio de la institución que esté alineada con la estrategia de la institución. Igual que él os ha mostrado ese diagrama de Gartner, yo vengo aquí a mostraros la madurez digital tal y como CRUE ha definido en nuestros proyectos con la madurez digital para universidades. Entonces, aquí en los dos ejes lo que vamos representando desde el punto de vista cuando vamos hacia arriba es el uso de la tecnología, un menor uso de la tecnología y un uso de la tecnología que a medida que avanza es más disruptivo, ¿no? Son tecnologías más innovadoras. Y de alguna forma aquí lo que pasamos es empezando de la parte operacional en el día a día de la universidad, en aquello existente, y cuando nos vamos moviendo aquí, pues nos vamos moviendo hacia lo estratégico. Entonces, claro, dependiendo de cómo vayamos en un sentido u otro o movamos ambos ejes simultáneamente, podemos estar mejorando la gestión, quedándonos de alguna forma en nuestra zona de confort, los procesos que conozco, la metodología que conozco, o bien moviéndonos en la innovación, porque sin cambiar los procesos meto mucha tecnología, o donde sí lo que hago es ir hacia lo estratégico con lo que conozco. Por tanto, aquí sí tengo un gobierno de las TI y donde ya uniendo una tecnología disruptiva con el uso de lo estratégico es donde ya vamos hacia la transformación digital que de alguna forma pues todas las universidades normalmente en este siglo estamos persiguiendo. Quería simplemente dar un pequeño esbozo de la Universidad de Sevilla por aquellos de ustedes que quizás no nos conozcan. Sevilla es una ciudad grande. La Universidad de Sevilla es verdad que solamente está en la ciudad de Sevilla, pero la ciudad de Sevilla es una ciudad grande, de forma que pues tenemos 26 centros que están situados, esto es un mapa de la ciudad a lo largo de toda la ciudad. Y no solamente eso, sino que además dentro de los diferentes campus que tenemos, las titulaciones que tiene la Universidad de Sevilla son diversas. Tenemos pues desde ciencias de la salud, ingenierías, humanidades, ciencias sociales y jurídicas, y lo tenemos a lo largo de toda la ciudad. Por tanto, bueno, pues somos una universidad de un espectro muy amplio, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista académico. Tamaño. También Gabriel, en la Universidad de Granada y Sevilla tenemos unos números bastante parecidos, de forma que en suma tenemos unos 71.000 estudiantes, donde evidentemente nuestro grueso fundamental está en los estudios de grado y ya después pues tenemos máster, doctorado y también las enseñanzas de formación permanente, los estudios propios que también denominamos. Y desde el punto de vista del personal, pues somos unos 4.500 profesores y unos casi 3.000 personal de administración y servicios. Para que de alguna forma, porque el tamaño de la institución de alguna forma también dibuja cómo hay que hacer el uso de la transformación digital, y yo creo que en eso también, cuando hablaba de la cartera de negocios, Gabriel, pues ha dado una clave importante. Hemos hablado en muchos momentos de la estrategia. Este, por ejemplo, es el plan estratégico de la Universidad de Sevilla, que actualmente es vigente y a punto de expirar, porque los años que abarca es del 2018 al 25.
mi periodo de gobernanza está acabando. Nosotros en la Universidad de Sevilla estamos acabando el periodo en el que estamos y de alguna forma se ha alineado el fin del gobierno con el fin del plan estratégico. Y precisamente el programa de gobierno que nos ha sustentado ha estado basado en este plan estratégico y de alguna forma todo el programa de gobierno estaba alineado con este. Fundamentalmente, podríamos decir que la parte de transformación digital estaba dentro del eje de construyendo el futuro en esta línea 5 de Universidad Inteligente. A partir de ahí generamos los diferentes epígrafes que han movido la forma en la que hemos gobernado estos años la universidad. Entonces teníamos pues estos 6 objetivos, grandes objetivos dentro del programa de gobierno. Y lo que hemos intentado es que todos los proyectos tenían que ir marcados en algún objetivo de gobierno. Y no solamente eso, sino que hemos repartido todo esto en lo que es el servicio TI que nosotros tenemos. Entonces, básicamente, cada uno de los objetivos no llevaban todos el mismo número de acciones, pero de alguna forma intentábamos equilibrar eso y el equilibrar también con respecto al tamaño de la universidad y lo que era nuestro servicio TI. De forma que en estos 6 objetivos hemos ido teniendo siempre una foto en tiempo real de cómo íbamos avanzando, cómo iba en el peso que tenía, porque aquí básicamente es si son 6 objetivos no todos tienen el mismo número de acciones, eso suele ocurrir, no todas tienen el mismo peso. Y hemos querido también siempre separar dentro de lo que era el tiempo de gobierno, cómo íbamos sectorizando, cómo íbamos también dependiendo de las dependencias que tenía cada una de las acciones y después también con el servicio TI, porque el servicio TI teníamos todos estos servicios y teníamos que ir distribuyendo en cada uno de los servicios cómo íbamos avanzando. Entonces hemos intentado en todo momento ir viendo cómo íbamos con la cumplimentación del programa de gobierno. Nos parecía que era algo importante y, como estoy diciendo, estamos acabando el gobierno ahora mismo y básicamente pues de las 98 acciones que nos habíamos propuesto hemos cumplimentado 94, con lo cual la verdad que estamos plenamente satisfechos con cómo hemos hecho un control desde las tecnologías de los objetivos que nos habíamos marcado. Dicho esto, quería hablarles ahora de casos de uso. Uno de los objetivos que estaban era la formación en competencias digitales. Esto es algo general que tenemos, yo creo, la sociedad en general y las universidades en particular. El primer proyecto del que quiero hablarles es de las competencias digitales pero educativas. Esto nace de un marco referencial europeo que se llama DISCON-EDU. DISCON-EDU es un marco referencial europeo de competencias digitales educativas generales. Lo que pasa es que lo primero que hicimos en este proyecto es un proyecto interuniversitario de diferentes universidades españolas. En este proyecto creo que somos 12 las universidades que hemos participado, donde lo primero que nos planteamos es que teníamos que adaptar el modelo general de competencias digitales educativas al ámbito universitario y además de eso al ámbito español, porque de alguna forma ha habido un ámbito español de secundaria y después también el ámbito universitario. Esto se ha hecho conjuntamente con académicos universitarios, expertos en pedagogía, para hacer la adaptación de las competencias digitales. Las competencias digitales educativas vienen por este dibujito de este caramelo, podrán verlo en muchos sitios, donde están dibujadas las diferentes áreas. Esta parte de aquí lateral es la competencia profesional, estas son las competencias educativas y estas son las competencias de los estudiantes. Entonces, en estas áreas, las competencias digitales se alinean desde el punto de vista de los niveles competenciales que uno puede tener con las competencias idiomáticas, que a lo mejor todos conocemos más. Casi todo el mundo está familiarizado con un nivel de inglés B1, B2, C1 o C2. ¿Qué significa A? A significa conozco, B significa hago, C significa lidero. De alguna forma las competencias digitales debemos al menos estar en un nivel B, debemos llevarlas a cabo, no solo conocerlas. Y como competencias digitales educativas, además, metimos algunas de educación en abierto, porque de alguna forma es un paradigma que estaba separado, pero hemos considerado que teníamos que tenerla aquí. ¿Qué hemos conseguido con este proyecto? Este proyecto estuvo alineado con múltiples universidades, fue complejo, pero hemos generado materiales donde los diferentes niveles competenciales se dan mediante vídeos y documentos que además van a estar de público acceso, van a ser con Creative Commons estos materiales, para que esas competencias puedan ser formadas para los docentes universitarios. Y después es verdad que este proyecto tiene también una A, es decir, es formación y acreditación. Queremos ser capaces también de acreditar esas competencias que tienen nuestros docentes. Lo que pasa es que esa parte es la que más nos está costando, porque en un nivel A, saber que yo de alguna forma sé algo, sabemos evaluar que yo sé algo. Es un poquito más difícil evaluar que yo hago algo, pero lo que es muy difícil es demostrar que yo lidero algo.
Eso tiene que estar basado de alguna forma en portfolio y es de alguna forma algo más complejo. Y de alguna forma ahí estamos avanzando todo lo que podemos en este ámbito. Es un proyecto bastante importante y estamos ya en la parte de la formación. Igual que tenemos las competencias digitales educativas, tenemos también las competencias digitales para ciudadanos. Que es el proyecto que hemos llamado Digital. También es un proyecto interuniversitario español donde han participado pues también un buen conjunto de universidades. Este proyecto está más relacionado con pues, ese marco también referencial europeo de las competencias digitales ciudadanas. Hemos también liberado todos estos materiales, también son materiales con licencia Creative Commons de libre acceso para todo el mundo y esto en la Universidad de Sevilla hemos además usado nuestro conocimiento y hemos generado dicho material. Generamos una convocatoria dentro de la propia institución para que fuesen nuestros profesores y personal capacitado, de personal de administración y de servicio también, el que generase este material para las competencias digitales ciudadanas y también educativas. Esto de alguna forma nos ha permitido tener unos materiales, creo que de bastante calidad, y ahora la parte también que nos queda un poco más coja es la parte de acreditación. Y además creemos que es importante que las universidades ahí seamos líderes, es decir, actualmente las competencias, por ejemplo, de idiomas, todo el mundo tiene diferentes referentes. Por ejemplo, aquí en Europa, con las competencias en inglés, Cambridge o Trinity son referentes para todos y todo el mundo conoce a esa referencia. Desde el punto de vista de las competencias digitales, no hay ahora mismo un referente y yo creo que ahí las universidades podemos ser referentes y podemos estar a la cabeza de cómo ser los que podemos dar esa acreditación, ya sea ciudadana o ya sea de competencias digitales educativas, a la ciudadanía. Entonces, creo que ahí hay bastante por hacer y algo muy interesante. Quería hablarles también, como ha estado antes diciendo Alejandro, sobre la parte de la gestión. Entonces, la parte de la gestión, una cuestión que todos conocemos es la matrícula. Entonces, cuando nosotros llegamos, nos encontramos con un problema sobre que la matrícula era online, todos los estudiantes se matriculaban de forma online. La Universidad Española en general es una universidad muy burocratizada y donde pedimos después una cantidad bastante importante de documentación acreditativa a los estudiantes. Y toda esa documentación se hacía de forma presencial. Por lo tanto, teníamos una especie de cuestión un poco desequilibrada. Tú te podías estar matriculando desde cualquier parte del mundo, pero después tenías que venir y entregarme un sobre con un montón de papeles. Entonces era algo un poco extraño, porque además dificultaba a todos aquellos estudiantes que venían de más lejos, ¿no? Y además era una cuestión que, como era en papel, desde el punto de vista era muy ineficiente y muy lento. Por lo tanto, las secretarías de los centros se llevaban meses manejando ese papel. Entonces vimos ahí una oportunidad donde podíamos cambiar todo eso de una forma que fuese, evidentemente, a distancia, evidentemente que estuviera tasado, que tuviéramos una inteligencia detrás, porque con toda la variedad que tenemos de estudiantes de diferentes modos de acceso, a no todo el mundo le pedimos lo mismo. Pero los estudiantes en general no se leen la documentación. Pero si somos capaces de saber que tú eres un estudiante de nuevo ingreso, que has hecho tu acceso a la universidad en Madrid, pues sabemos qué tipología de documentación te voy a pedir. Y te la voy a pedir para que así no te equivoques. Y así el sistema es más eficiente de partida. Entonces, con este proceso, donde de alguna forma pues definimos cuáles eran las condiciones, las cuales no voy a entrar, teníamos una aplicación donde además le permitíamos tener un estado del estudiante. El estudiante también sabía en todo momento cuál es su estado. Sabía si su documentación estaba viéndose revisada, sabía si su documentación estaba ya correcta y ya no tenía que hacer más nada, o si se le requería para que aportase algo. Y además dejábamos etiquetas libres para los centros donde pudiesen, en función de su naturaleza, que cada centro de alguna forma, dependiendo de que sean jurídicos, o sean de salud, o sean de cualquier forma, tienen formas diferentes de trabajar y debemos también respetar ese ámbito. La verdad es que en general estamos muy contentos. En estos dos colores tenemos por las diferentes áreas de conocimiento el porcentaje de adopción que hemos llegado, el porcentaje de estudiantes que han cumplimentado con éxito esto. La barra azul podría ser, por ejemplo, en el caso de ciencias, parecer que fue más exitoso el curso pasado que este. El problema es que no hemos acabado el curso y el segundo cuatrimestre todavía estamos, para personas que no cumplimentaron la matrícula, llevándolo a cabo. Sin embargo, en las otras áreas podemos ver cómo hay una mejora en este curso con respecto al anterior. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, se ha ahorrado mucho tiempo, se ha alineado con la parte de gobernanza, porque esta es una parte muy importante en la universidad, es un proceso que todos tenemos y que consume muchos recursos de la universidad y donde esta mejora ha sido sustancial.
Esto de alguna forma no es más que una gráfica del número de documentos, pero como vemos tenemos una senda bastante controlada. No significa que cada año vayamos a recoger más documentos, porque hemos definido también documentos transversales. No queremos que las personas nos presenten 7 veces el mismo papel, no tiene ningún sentido. Y de alguna forma que tengamos algo más, con una visión de usuario, que es importantísimo, de cara a llevar esto a cabo. Dentro de la parte también académica, en esta parte de la gestión, la petición, la solicitud de la expedición del título universitario era también una petición en persona. Esto era algo también que no tenía mucho sentido, porque muchos de nuestros estudiantes a lo mejor hacen el grado con nosotros, pero hacen después el máster en otra universidad, o se va a otra ciudad, o se va a trabajar a otra parte. Y sin embargo, le exigíamos que personalmente tuviera que venir a pedirnos el título, o que tuviera la persona que viniese un poder notarial de que podía pedir el título en su nombre, pero a la vez le estábamos pidiendo un montón de documentos originales. Por tanto, o tenía que dejar ese documento suyo intransferible a una tercera persona, o al final teníamos un lío considerable. Teníamos también, por tanto, un sistema muy ineficiente y además teníamos una serie de comprobaciones académicas que hacía que el proceso fuese extremadamente lento. A partir de ahí intentamos que tuviésemos comprobaciones automatizadas incluso con otras administraciones. Es decir, por ejemplo, las tasas de expedición de títulos teníamos un 50% de bonificación en el caso de familias numerosas. Pues no te voy a pedir el título de familias numerosas, voy a consultar a aquel que expide el carnet de familia numerosa si tú eres familia numerosa y te descargo de eso. Porque tú no tienes por qué estar dándome esa documentación si yo puedo preguntarle a ese tercero, y evidentemente si tú me autorizas para que yo haga esa pregunta en tu nombre. Entonces, de esta forma también se simplificaba mucho esto y se evitaban esta validez de documentos originales y esta aportación de dicha documentación. Entonces, a partir de que planificamos esto es el número absoluto del número de títulos que se han ido pidiendo. De alguna forma, en azul están los que se pedían presencialmente y en naranja los que se pedían online. Claro, cuando comenzamos seguía habiendo mucho más que se pedían presencialmente que los que se pedían online, pero ya en el tercer trimestre del año pasado esto ya dio la vuelta y ya las peticiones online superaban en mucho a las peticiones presenciales y actualmente es prácticamente residual. Porque hay algunos casos en los cuales sí que es verdad, sobre todo para los estudiantes que no tienen una tarjeta, el número de identificación de extranjero, el NIE que tenemos en España, que sí tenemos más posibilidades de intermediar. Si la persona todavía no lo tiene, ahí sí necesitamos que presencialmente venga, pero cada vez estamos intentando que sea algo residual. Pero desde mi punto de vista esto no es lo más importante. No solamente que hayamos facilitado el acceso y hayamos hecho que todo esto sea más cómodo para el usuario. Para mí la gran ventaja ha sido esta. En azul están los días en los que tardábamos en tramitar un título en la Universidad de Sevilla y en naranja están los días que tardábamos un título online. Partíamos de que tardábamos 160 días en media para tramitar los títulos, 160 días. Y cuando empezamos online, evidentemente esto fue mucho menor, estábamos en torno a 30. Cuando tuvimos un pico de demanda, ese pico que teníamos antes de junio, donde tenemos las peticiones masivas de todos los estudiantes que acaban, evidentemente tardamos más, tenemos más volumen de trabajo con el mismo número de personas. Pero lo que a mí me parece muy trascendente es que hemos conseguido que incluso en la que es presencial están confluyendo y estamos haciendo que para todos el número de días de espera para tener tu título estamos ahora mismo en torno a una semana y partíamos de 160 días. En un año. Eso es una diferencia sustancial, tanto en la gestión de la universidad como para nuestros estudiantes, que en una semana tienen su título. No lo tienen físicamente porque en España el título es de un papel con un color y tal, pero en la carpeta ciudadana, que es una función que tiene el Estado español, le aparece el título. Y de cara a cualquier trabajo, tiene su título. Y eso es lo que le importa ahora mismo al estudiante del siglo XXI. Y eso es lo que hemos conseguido. Entonces, para nosotros ha sido una cuestión que ha sido diferencial y para nosotros ha sido una ventaja del uso de la tecnología. No sé cómo voy de tiempo. Gracias. También hemos cambiado con las notificaciones. En España las notificaciones se venían haciendo en un sobre que te llega a casa. Y bueno, esto lleva un trámite, el cartero va a tu casa, hay alguien, no hay nadie, lo coge alguien en tu nombre, lo rechazan. Y de alguna forma queríamos cambiar eso a que las notificaciones fuesen electrónicas. Es algo que puede parecer muy simple, pero evidentemente tenía un trasfondo
jurídico que nos lo permitía, es decir, hay una ley española, la ley de procedimiento administrativo, que nos permitía con todas las garantías legales que pudiéramos hacer esto, pero evidentemente lleva una gestión del cambio dentro de la institución no pequeña. Entonces eso había que valorarlo y evidentemente también la gestión hacia los usuarios. Los usuarios no se pueden sentir atacados. El usuario no puede pensar que yo estoy intentando pasar a una notificación electrónica para intentar hacer algo que él no se dé cuenta, donde esté de alguna forma algún derecho que él pueda sentir que le estamos arrebatando, cuando antes se veía como más garantizado. Esto es muy importante siempre. Por tanto, hicimos una labor de comunicación de todo esto, tanto a los interesados como dentro de la institución, muy importante. Entonces, básicamente, lo que hemos conseguido es centrarnos en los centros, porque las notificaciones fundamentalmente pues, se hacen a los estudiantes, a nuestro colectivo más amplio. Notificaciones de impago, notificaciones de falta de documentación, notificaciones de que te voy a anular la matrícula o que tienen una bajada de calificaciones. Entonces, básicamente, nos centramos en 4 notificaciones concretas que veíamos que nos consumían una cantidad de tiempo muy importante dentro de la institución. Entonces, pensamos que ese escrito, ensobrado, envío, recepción, de que se ha recogido o no la notificación y evidentemente todo el trasiego de papeles, de carpetas que suponía, podía suponer una ventaja bastante importante. Y además estuvimos alineados con la parte jurídica de la institución para que esto tuviera toda la cobertura y toda la garantía jurídica. Entonces, bueno, pues a partir de ahí le pusimos también siempre una inteligencia detrás. Pongo aquí un ejemplo de una pantalla de, por ejemplo, nosotros tenemos que notificar cuando un estudiante ha habido un error en un acta y a lo mejor aparecía aprobado y a lo mejor es que ni siquiera se presentó. Bueno, pues daba la casualidad que teníamos 2 José García, uno a continuación de otro, y le hemos dado la vuelta a las calificaciones. Eso ocurre. Pero claro, cuando alguien tenía en un documento oficial una calificación que de alguna forma la estás bajando, está de alguna forma perdiendo un derecho. Entonces tiene que ser notificado y podrá alegar, oye, no, usted se ha equivocado y yo soy el José García primero y no el José García segundo, o aquello que considere. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, pues lo que hemos hecho es no solamente que puedan hacer esa notificación, sino que a partir del documento de la persona escribimos ya cuál es la calificación que tiene. No vaya a ser que al final también nosotros cogemos aquí el José García segundo y estemos notificando a quien no tenemos que notificarle. Es decir, voy a coger el dato original del acta para intentar no tener errores y que todo de alguna forma vaya de la forma mejor posible. Y además, generar plantillas que ya estén escritas para que tampoco tengamos errores sobre el nombre de la persona, su documento, qué es lo que te estoy notificando, para que tengas toda la documentación e intentemos ser lo más ágiles posible, porque es que son escritos calcados unos de otros. Bueno, utilicemos esa similitud. De esta forma, estas son las notificaciones y las notificaciones en la Universidad de Sevilla son obligatorias de forma electrónica desde enero de este año, es decir, no llevamos tanto tiempo. Y ya tenemos de uno de los tipos de notificación más de 3.000. En suma, yo estuve mirando para presentar esta presentación, ya llevamos más de 7.500 notificaciones electrónicas efectuadas. Entonces, eso supone un ahorro muy importante de días de tramitación de la universidad. No tienes que estar esperando los 15 o 20 días de plazo que da correos cuando envía en papel un documento y después a la institución, hace que todo vaya al ritmo que mejor, ¿no? Un ritmo que nos permite ir mejorando. Por último, yo quería hablarles de la seguridad de la información. Las tecnologías de la información son muy potentes, las tecnologías de la información nos permiten hacer muchísimas cosas, pero corremos muchos riesgos si no sabemos usar las tecnologías de la información. En España tenemos el Esquema Nacional de Seguridad que nos obliga a muchas cosas, a todas las instituciones públicas, en particular a que todos nuestros empleados estén formados en tecnología de la información. Por tanto, nosotros hemos puesto cursos para que todos los empleados se formen en tecnologías de la información. Y estos son los datos para mi vergüenza. Es decir, yo invité a todos los directores y decanos, es decir, a las más altas instancias de los centros de la universidad, a que hiciesen estos cursos. Un poco más de la mitad los hicieron. Y estoy hablando de los decanos, de personas que tienen una responsabilidad muy grande en sus centros. Estoy hablando de directores de departamento, ni siquiera un cuarto. Si hablo ya de los docentes en general, pues muy parecido a su jefe. No puedo decir otra cosa. Es verdad que, sin embargo, el personal de administración y servicios son mucho más disciplinados y sí lo han cumplimentado. Esto es un problema. Esto es un problema real. En general, los profesores universitarios creemos que sabemos de todo. Sabemos muchísimo y nadie nos va a enseñar nada. Eso es un problema para las instituciones, porque no es verdad.
No es verdad. No sabemos de todo. Y eso es un problema al cual nos tenemos que enfrentar. De todas formas, hemos mejorado. En la Universidad de Sevilla seguimos teniendo herramientas que intentan hacer una detección precoz de incidentes. Y estos son el número de incidentes que hemos tenido en el año 21, en el año 22, en el año 23, y los colores, el bajo es el naranja. Es decir, aquí la proporción más alta de incidentes de tipo bajo. Por tanto, el número de incidentes de seguridad que hemos tenido es verdad que está decreciendo, pero fundamentalmente porque estamos poniendo herramientas. El eslabón débil siguen siendo las personas. Y eso es una realidad a día de hoy. ¿Qué hemos hecho? Un proyecto que se llama Campañas de Seguridad de la Información. ¿Y en qué consiste? Pues en lo que consiste es en un phishing ético. Es decir, yo, institución, te voy a intentar engañar a ti. Y si te engaño, no va a pasar nada porque yo soy bueno. Y lo que te voy a decir es, no deberías nunca de haber pulsado ese botón y haber entrado en ese enlace. No deberías nunca de haber metido tus credenciales ahí. Y aunque tú creas que sabes mucho, te acabo de demostrar que no. Y ahora, haz el curso de seguridad de la información que te hace falta. Y tú mismo lo has comprobado. Entonces, todavía estamos en una fase piloto. Hemos hecho un piloto. ¿Y dónde he hecho yo el piloto? En mi servicio de informática y comunicaciones, donde yo tengo a mis técnicos, los informáticos, los que deberían saber más de esto. Bueno, pues de los 90 técnicos que yo tengo, ha habido 70 que abrieron el correo electrónico. Bueno, abrir un correo electrónico no tiene por qué ser malo, ¿vale? Pero 37 pulsaron el enlace. Y de ellos, 24 metieron sus credenciales en un clon de la identidad. 16 fueron los súper buenos, los que se dieron cuenta y además avisaron, ¿eh? No vamos a decir también las buenas noticias. Y a todos ellos, a los que han caído, a estos 37, le hemos enviado para que se matriculen del curso y hagan el curso de seguridad de la información. Y de momento pues lo han completado 17 y 19 han empezado. Entonces, bueno, el hecho de que aquí haya 0 aprobados no es significativo, porque aquí no hay ningún examen, es solamente el visionado de ese curso sobre esos vídeos. Esto quizás es acabar con un trasfondo un poco agridulce, pero creo que hay que abrir los ojos muchas veces sobre nuestra realidad, porque este proyecto también es un proyecto interuniversitario de 17 universidades que hemos participado y creo que es una herramienta buena porque te puede abrir los ojos, incluso aquel que no quiere darse cuenta de sus carencias, que todos las tenemos, es humano, simple y llanamente. Así que muchas gracias, no sé si me he pasado mucho con el tiempo. Bueno, muy buenas tardes, vamos a continuar. No sé si tenéis alguna pregunta, es verdad, nos hemos saltado alguna pregunta asociada a la exposición de Maribel, si no, de todas maneras, yo voy a procurar hacer una presentación mucho más breve para no cansar, me voy a basar en un caso de uso también en la Universidad Internacional de Andalucía, en la UNIA, y bueno, primero, esos proyectos de competencias digitales y el de concienciación en cuanto a la ciberseguridad lo vamos a importar en la UNIA si nos lo permite, porque bueno, yo creo que son proyectos colaborativos y sabes que estamos en comunicación para importar esa información. Bien, yo no voy a reincidir ahora otra vez en el modelo de gobernanza, la importancia de las TIC, sino me voy a centrar en un caso de uso, en la situación en la que hemos tenido en estos 2 últimos años, prácticamente 2 años y medio, en la Universidad Internacional de Andalucía. Por supuesto voy a hacer una primera presentación, aunque ya conocéis, porque yo creo que nuestro rector os ha hecho la presentación de introducción y conocéis más o menos la universidad. Realmente nuestra universidad no es un perfil como el de Granada ni la Universidad de Sevilla, ni por dimensión ni por forma de trabajar tampoco, y obviamente no voy a reincidir, pero nosotros pues tenemos un tamaño mucho más pequeño, con otro cometido, solo de posgrado, pero sí tenemos una característica que es la que queremos conservar, que es una característica que nosotros somos de apoyo, somos del Servicio Universitario Público Andaluz, y tenemos una característica de la agilidad. Para mantener esa agilidad pues necesitamos también una gestión muy ágil. Entonces, en todo este proceso que llevamos últimamente, esa agilidad se va perdiendo si tú no actualizas, no haces esa transformación digital.
Evidentemente nosotros tampoco tenemos el músculo que tiene, por ejemplo, Granada, que ha hablado de 150 personas en su departamento TI, y la Universidad de Sevilla de unos 90, aunque externaliza otras muchas cosas. Nosotros somos mucho más reducidos. Por tanto, dependiendo del perfil que tengamos nosotros en nuestra estructura, pues tenemos que funcionar de una manera u otra. Pero si hay algo que es común, insisto, no voy a entrar aquí porque había preparado unas pinceladas de lo que es la universidad, pero creo que ya se ha presentado y no viene a cuento. Sí tenemos otra característica que es un hándicap, y es que nosotros, casi todos los títulos oficiales son compartidos, son con otra universidad, y eso nos añade una dificultad importante en la gestión de toda la información, del estudiantado y del profesorado. Y el profesorado no tenemos profesorado propio. Sin embargo, por otra ventaja, tenemos la capacidad de nosotros poder seleccionar, hacemos unos procesos selectivos pues, rigurosos para seleccionar pues, lo que procuramos ser los mejores profesores para impartir eso. Pero nos añade aquí una dificultad administrativa en el que tenemos que retribuir a nuestros profesores y se generan unos gastos en personas que no son en nuestras plantillas. Por tanto, la situación de administración es más compleja, porque hay mucha casuística, y toda la casuística complica la situación. Bien, entonces yo voy a centrarme en la situación en la que estábamos hace aproximadamente un par de años, en el que es una situación, yo creo, muy común o habitual en la mayoría de las universidades o de las instituciones, y cuál es la evolución, el proceso, de a dónde pretendemos llegar y qué es lo que hemos hecho en ese camino. Y cuál es la experiencia que hemos tenido nosotros en la Internacional de Andalucía con un equipo muy reducido en el departamento TI. Nosotros partíamos de una situación, o se parte de una situación en la que, esto la mayoría son todos dibujitos, hemos hecho aquí dibujos y pocas letras, pues también para que sea una posición un poquito más cómoda. Dentro de esta caja marrón, pues lo que hemos representado los sistemas. Nosotros tenemos, al igual que cualquier institución, muchos sistemas de información para toda la gestión administrativa. Sistemas de información propios, estancos, especializados por cada una de las áreas. Tenemos el RP, tenemos el programa de económico, tenemos el programa de garantía de calidad, tenemos el de las retribuciones, tenemos la sede electrónica. Todos son sistemas en el que hay un agente competente de ese departamento, que es el especializado, que es el que accede a ese sistema, y esa es la persona que realmente introduce la información en esos sistemas. Ningún otro que no sea de esa área introduce esa información, ¿vale? Igualmente está la persona especializada en saber cómo es ese sistema, y estos sistemas son unos sistemas estancos que normalmente pues, están desarrollados por diferentes proveedores, y sí es verdad que están alojados en las mismas infraestructuras tuyas, pero cada uno son propios del fabricante que lo haya desarrollado, ¿vale? Y con su sistema y con su información propia. Se genera una necesidad. Aquí dibujo también lo que sería el usuario, que el usuario es un usuario interno, por ejemplo, podría ser gerencia. Gerencia puede tener la necesidad de consultar una información. Esa información, ellos al no ser especialistas del sistema académico, no ser el especialista de la sede electrónica o de cualquier otro procedimiento, no pueden acceder directamente a esa información, sino que realmente ellos necesitan abstraer una información de los diferentes sistemas que tenemos en nuestra universidad con un formato determinado, que es lo que aquí el puntero, yo creo que es este, ¿no? Con un formato determinado, en el que la información, como ellos no pueden acceder directamente, pues ¿qué es lo que se hace? Pues se le hace una demanda, se le solicita al departamento competente, a la gente que tiene ese sistema, esa información, y se le solicita en un determinado formato. Este agente, pues, de la información que tenga el sistema en concreto, pero de la que él conoce, porque es que a lo mejor hay otra información o parte de información que no está en su sistema y está en la del otro, o está en el equipo de una persona individual y no es consciente de esa otra información. Es decir, tenemos la información dispersa por muchas fuentes y no la tenemos controlada. Entonces, este agente le dará la información que él consigue obtener de su sistema, que no tiene por qué ser completa, en el formato que le permite sacar el sistema, que a lo mejor no es todo lo que necesita, en este caso el usuario, ¿vale? Es una situación que es habitual, entiendo, en cualquier situación. Además, a esto se le añade que
la información que me devuelven a lo mejor no es en el formato que nosotros necesitamos, pero es que además hay otra mucha información dispersa, o bien en los equipos de personales, porque el responsable del área académica pues ha hecho una preselección de una información y la ha sacado y ha hecho un cocinado, ha hecho un tratamiento propio de esa información en un Excel y lo tiene ahí guardado, y eso Excel lo tiene en local, o porque hay información que nos ha llegado mediante correo electrónico o mediante una base de datos que se ha hecho una captación, o se ha hecho unas encuestas en un sistema aparte y ahí nos han venido una información y tenemos en el procesado de las encuestas otra información que es otro trocito, es decir, tenemos la información dispersa en muchos sitios que no está controlado, con muchos formatos distintos y no se tiene un control de esa información, ¿vale? ¿Qué es lo que nos gustaría a nosotros? ¿Qué es lo que nos gustaría a nosotros? Que toda esa información de todos los diferentes sistemas, nosotros tenemos unos agentes especializados que cada uno de estos agentes introduce la información en cada uno de sus sistemas con el formato pertinente. Por ejemplo, aquí he representado el sistema SACU, ese es nuestro sistema de incidencia, de gestión de tickets, de soporte. Tenemos el de Acceda, que es nuestra plataforma, es el tramitador de sede electrónica para todos los procedimientos electrónicos. Tenemos Heiser, que es el tema de registro. Tenemos Universitas 21, que sonarán a los que soy españoles porque quizás es el ERP más utilizado, que eso lleva tanto la parte académica como gestión, como económico, como recursos humanos, etcétera. Y tenemos otras muchas fuentes de documentos particulares, de tratamientos, de las encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta información que meten aquí, que tenemos en nuestro sistema, lo que nos gustaría a nosotros es trasladarlo todo a un repositorio único, común, a lo que se denomina hoy en día un lago de datos, en el que esa información realmente nosotros cojamos el dato, nos abstraigamos del formato, nos abstraigamos de los sistemas y realmente nos quedemos solo con el dato, que es la información. Y que ese dato sea un dato único. Es decir, que si nosotros vamos a consultar el DNI de una persona, que el DNI solo se haya introducido en un sitio. Que si nosotros necesitamos una información, la que sea, esa sea información única y que no sea de varias fuentes para que no haya esa inconsistencia. Es decir, de alguna manera tenemos que extraer la información de cada una de estas fuentes con un determinado procesamiento a los formatos que nos interese para ahí hacer una selección objetiva del dato, verificar el dato, comprobar que ese es el dato cierto, que no haya duplicidades, etcétera, y toda esa información trasladarla a un único sitio, donde ahí está la información. Con esto, ¿qué conseguiríamos nosotros? Con esto lo que conseguimos, o lo que pretendemos conseguir, es que cualquier usuario, bien sea gerencia que demandaba una información, como el agente propio de un área de departamento, puedan acceder a la información, que no tengamos la necesidad de que un usuario tenga que irse al área competente para que le dé esa información. Es decir, que si nosotros necesitamos alguna información, sabemos que si la información existe, está en ese modelo de datos único. Y que yo puedo acceder a ese modelo de datos único en un formato determinado, ¿vale? Con esto que conseguimos, pues que haya una cohesión, los datos van a estar interrelacionados. Que yo tenga la oportunidad de corregir los errores, es decir, detectar, verificar si el dato es correcto y si no, poderlo corregir, para que la información que esté ahí sea única y veraz. Eso es fundamental. La calidad del dato es fundamental. Que haya integridad. Y otro aspecto importante es el aspecto también de la seguridad y de la privacidad. Es decir, si yo tengo información dispersa en diferentes equipos personales en el que no se le hacen copias a esa información se puede perder, no se tiene integración. Entonces, si yo tengo toda la información integrada en un único sitio, puedo establecer unas políticas de seguridad, de copias y demás, donde puedo tener ese aspecto también de seguridad. Bien, esto es lo que nos gustaría llegar. Para eso, ¿cómo accedemos nosotros al dato? Es decir, la idea, como me he repetido antes, es que el usuario no tiene que ahora pedirle a la gente competente esa información. Es decir, gerencia necesita hacer una simulación del estado presupuestario para ver el rendimiento económico. Pues yo no me tengo por qué ir al especialista de económico para que me saque un informe que me viene incompleto. No, yo no quiero acceder ahí. Yo lo que quiero acceder realmente es que yo me voy a ir a mi modelo de datos y sé que si la información existe va a estar ahí. Y tengo que establecer el mecanismo para que de este modelo de datos a mí me llegue la información, ¿vale?
Pues en eso consiste esto. Lo que consiste es que nosotros vamos a demandar la información directamente, cualquier usuario. En el modelo de datos basta toda la información. Si gerencia solicita, o cualquier usuario, gerencia porque he tomado el ejemplo desde un primer momento, ¿no?, solicita esa información en un formato determinado, puede que esa información, representada aquí en verde, bien esa información existe específicamente, yo la extraigo y se la doy, o bien se solicita a lo mejor una información en la que parte de la información es directa y otra es interrelacionada. Bueno, pues habrá que hacer un procesado de coger entre una información y las otras fuentes, extraer esa información y convertir el formato que yo necesito. Es decir, aquí lo que conseguimos es que, o lo que se pretende es que el formato que demanda el usuario, el sistema directamente se lo va a dar, son compatibles, ¿vale? Y que a la información puede acceder cualquier usuario. Esto es lo que se está planteando. Bueno, pues esto es lo que hemos estado implementando en la UNIA, ¿vale? Ejemplos que se pueden, o rendimientos, ventajas que se pueden hacer con este modelo de datos. Bueno, pues además de tener esos datos y en el formato determinado, pues nosotros también lo que vamos a poder realizar, por ejemplo, es representar esa información o acceder, realizar consultas de información de una forma amigable. Muchas veces tú el dato lo extraes en bruto, eso no es amigable, no es interpretable, tenemos que pintarlo, representarlo bien. Para eso se realizan unos cuadros de mando. Se realizan cuadros de mando y otra de las grandes ventajas es que nosotros podemos acceder al dato en vivo. Yo puedo consultar las cosas en tiempo real. Eso es lo que nos va a permitir estos cuadros de mando, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Igualmente, otra de las grandes funcionalidades de tener un modelo de datos único es el tema de automatización. Es decir, el poder lo tenemos ahora mismo en que tenemos el dato. El tener este dato es que lo que nos da la facilidad de decir, oye, con esta información, ¿qué procesos nosotros podemos identificar que podemos automatizar? ¿Para qué? Pues para liberar al funcionario, al empleado, para liberarlo de esa tarea tediosa. Todo aquel proceso que se pueda automatizar, vamos a procurar automatizarlo. Como algunos ejemplos que han comentado mis compañeros previamente, pues yo voy a decir algunos ejemplos también. Esto nos da dos ventajas. Uno, la máquina no se equivoca. Dos, liberamos tiempo de estos recursos para que se dediquen a otras cosas más productivas. Por tanto, oye, nos viene una carga de verificación del dato de las matrículas para verificar todos los documentos. Pues mire usted, que lo verifique las máquinas, que eso es una tarea que necesitaríamos, ¿no? Pues se contratan a 20 personas más para que vayan verificando todo. Pues no hace falta que lo haga la máquina y que haga esa primera verificación y solo donde haya incidencias se actúe sobre incidencia. Entonces, con tareas de automatización, pues ahora veremos algunos ejemplos como realización de informes periódicos, el montar sistemas de alerta para el seguimiento de estudiantes, para el seguimiento económico, para el tema de contratación, etcétera, el tema de envío de correos recordatorios, envíos masivos, el tema del estado presupuestario, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo hemos hecho nosotros esta evolución? ¿Cuál es el estado en el que tenemos nosotros ahora mismo el modelo de datos? Nosotros hemos hecho esa primera identificación. Es verdad que esto nos ha llevado, o nos está llevando, hemos hablado aproximadamente de un par de años. Medio año nos hemos llevado solo en identificar, en estudiar los sistemas, en cómo integrar toda la información, y ahora durante prácticamente el año 24 ha sido toda esta incorporación de datos. ¿Qué hemos incorporado ahora mismo? Porque hay un poco idea de la dimensión. Pues toda la parte de académico, que lo tenemos en SRP de Universitas 21, esto es un sistema que realmente es un sistema muy opaco, es bastante opaco, es cerrado, es de un fabricante pues, pues que tiene toda esa información, es verdad que tiene un soporte bueno, pero claro, nosotros en nuestro caso, en nuestra casuística, somos una universidad muy pequeñita. Evidentemente, cuando la Universidad de Sevilla, que es 200 veces más grande que la UNIA, le demanda algo, pues como le factura más, le da prioridad. Eso es una realidad. Entonces, es verdad que si tú le solicitas, oye, necesito ahora un nuevo informe porque no me da esta información. Sí, yo te la hago, pero ponte a la cola. Y sabemos la situación que hay de la carencia de personal técnico, no solo ya interna dentro de cualquier institución, sino externa. Cuando vamos a contratar, no es fácil contratar a las empresas. Por tanto, ahí hay un cuello de botella importante, no hay agilidad. Bien, pues estos sistemas que son tan opacos, ¿qué hemos hecho nosotros?
importar toda esa información al lago de datos, al modelo de datos único. Se ha importado toda la parte académica, planes de estudio, estudiantes, docentes, nuestra casuística también, como casi todos nuestros títulos son compartidos con otras universidades, pues tenemos un perfil en el que también tenemos estudiantes, bueno, esto quizás no es lo políticamente correcto ponerlo, no es estudiantes no unidas, sino que no están matriculados por nosotros, sino por la otra universidad. Pues esa casuística la tenemos que importar de otro sistema. Lo mismo que se generan muchos gastos del personal que hemos contratado, pues porque no son personal de nuestra casa, sino que son personal que hemos contratado para este profesorado, ¿vale? Pues tienen sus dietas, sus desplazamientos, etcétera. Por otro lado, pues también hemos incorporado los datos económicos, de recursos humanos, seguimientos de contratos, el sistema de garantía de calidad, todo el tema de encuestas académicas, el tema de soporte, la sede electrónica, hemos conseguido también acceder a las API y traernos toda la información de los procedimientos, y ahora pues estamos en esta última fase en la que estamos ahora mismo, también la plataforma de contratación del sector público, es decir, casi toda la gran información la tenemos ya incorporada. ¿Esto qué nos permite? Cuando ya tenemos tanta información, el poder empezar a identificar, hemos empezado a identificar con los departamentos más críticos qué procesos podemos automatizar. Y aquí traigo varios ejemplos, y me gustaría cerrar explicando un poquito la casuística que hemos tenido o el comportamiento, también en la gestión del cambio que ha habido. Por ejemplo, en el seguimiento de contratos, esto es un aplicativo de seguimiento de contratos, pues se han hecho automatizaciones para el recordatorio de plazos, se han hecho automatizaciones para la generación y envío de documentos. Ahora voy a ver un ejemplo en concreto, ¿vale? En el que genera el documento, se le envía el correo a un proveedor, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver, ese documento lo firma, nos lo devuelve automáticamente, la máquina verifica que el documento es correcto y lo importa al repositorio y lo valida. Y lo que hace es que pasa automáticamente. El funcionario aquí antes tenía que coger el correo electrónico, poner el correo, escribirlo, mandarlo, esperar que te responda, verificar que todos los papeles están bien, subirlo ahí y responder al otro. Eso ahora mismo se hace todo de forma automática. ¿Que hay algunos que fallan en incidencias? Sí, pues ese se revisa y se hace manual, pero el 80, el 90% se hace de forma automática. Eso nos ha aligerado una barbaridad, una barbaridad. Igualmente, en el tema de campus virtual, bueno, el campus virtual, cuando se genera un nuevo curso, nosotros tenemos toda la herramienta de campus virtual con OpenLMS también, pero lo tenemos en la nube, en el Moodle, pero que en la nube la herramienta pues se llama OpenLMS. Bien, pues todo, cuando nosotros un curso lo damos de alta en el RP de Universidad 21 de académico, pues lo que hacemos, como toda la información se mete ahí, fundamental que la información que se mete en origen tiene que ser la información perfecta, eso es fundamental. Si no se valida el dato, entonces el dato no es correcto. Por ejemplo, si nosotros vamos a montar un curso, y dice, no, es que deprisa y corriendo a montar un curso, tenemos que meter a los docentes. No me sé su DNI, que es fundamental. Bueno, le pongo 999 y para adelante, error número 1, porque eso después se traslada. Entonces, ahí es donde tenemos que tener realmente cuidado. Hay que ser muy estricto para que la introducción del dato tiene que ser fundamental. Si todo el dato está, pues yo puedo hacer la creación automática del curso. ¿En qué consiste eso? Cuando termina el periodo de matriculación, el curso se coge de la información que se ha importado de Universidad 21 y se da de alta, se aprovisiona el espacio automáticamente, se crea la estructura del curso tipo, se cargan todos los docentes con sus perfiles adecuados para cada una de sus asignaturas y se carga igualmente todos los estudiantes igualmente en cada una de sus asignaturas con sus perfiles y demás, de forma automática. Esto había que hacerlo de forma manual, antes. El día antes, ¿qué pasa? Oye, es que quedan 4 días, a ver si esto, todavía quedan 2 días para la matrícula, a ver si se matriculan 2 o 3 más, nos lo vamos a dar de baja, oye, te lo mando provisional, mételo a mano. Necesitamos mucho personal, muchas iteraciones y con mucha posibilidad de error. Con esto no. Ahora es fundamental que la entrada de datos sea única, ¿vale? Esto es el ejemplo que comentaba antes. Pues mira, esto es un tema de conformidad, esto es para un contrato que se le asigna a un proveedor y bueno, y en la hoja de aceptación del pedido. Entonces se le manda automáticamente un correo con la asignación. Oye, usted se le ha asignado este proyecto, este en concreto un proyecto TI, y se le adjunta un documento de la aceptación de ese pedido. Se le manda automáticamente cuando el proveedor recibe este correo
coge ese documento, lo firma digitalmente y lo devuelve. Hay un proceso automático que te valida este documento firmado. Comprueba una serie de campos, si todo es correcto, ¿qué hacemos? Automáticamente lo introduce en el repositorio ya y lo asocia a su expediente y cambia de estado. Todo esto se está haciendo de forma automática. Manda el correo, verifica, genera el documento de una plantilla con sus campos, verificará después que todo está relleno, que viene la firma y que después lo incorpora al repositorio asociándolo a su expediente determinado. Esto es de seguimiento de contrato, por ejemplo. Esto se está haciendo ya de forma automática. Más cosas, bueno, pues también el tema del ID de un alumno, es decir, cuando un alumno se matricula, un estudiante se matricula en cualquier curso o cualquier docente se da de alta la aplicación, pues se genera automáticamente el ID del alumno y se le hace un aprovisionamiento también pues, de todos los servicios que le damos, que el alta en el Office 365, en los recursos bibliográficos, etcétera, etcétera. Esto también ya se hace de forma automática. El tema de los encargos docentes, como hemos dicho antes, esto es otro caso de uso pequeñito aquí de automatización que ha tenido mucho impacto en la casa. Tenemos nosotros, cada vez que montamos un curso, tenemos que contratar, hacer procesos de selección del profesorado y contratación de esto. Entonces hacemos lo que es un encargo docente. Encargo docente es lo que habéis recibido para venir aquí a hacer la exposición. Bueno, pues eso se está generando ya también de forma automática. Se genera el encargo docente, se le manda el correo electrónico, se valida, se trae y después se hace también toda la parte de liquidación para el tema de dietas, traslados, etcétera, también. Esto también ha sido un cambio muy significativo. Por ejemplo, esto es un ejemplo de un pantallazo en el que aquí da una relación de todos los envíos que hemos hecho y que han sido correctamente y sin embargo donde se han notado incidencias. Entonces lo que te sugiere, oye, probablemente el correo electrónico sea antiguo, no esté bien, verifícalo, pero estos dos han sido los que no han dado respuesta, probablemente porque no han llegado bien. Bueno, pues tú incides y ya el proceso manual lo hace sobre esto, pero todo esto lo hace automático, ¿vale? Además del tema de automatización, pues también tenemos lo que es generación documental, que está relacionado. Oye, pues si nosotros tenemos todos los datos de todas las fuentes, también podemos acceder y generar los informes que nos interesan. Por ejemplo, el informe de docencia. En España, pues para la acreditación del profesorado, pues nos hacen una evaluación y tenemos que tener una evaluación de la calidad y se genera esos informes de los títulos y demás de calidad. Documentación retributiva de la Junta de Andalucía o de la Cámara de Cuentas. Estos son instituciones en España que de alguna manera pues fiscalizan lo que son la actividad económica de las administraciones, ¿no? Pues requieren una serie de auditorías y de informes pues, que se generan en los formatos determinados y se les manda. El tema de contratos o el tema de desviación del seguimiento presupuestario para gerencia. Bueno, pues esto clarísimamente son informes que nos ayudan a la toma de decisiones. ¿Okay? Pues todo esto nos está permitiendo también hacer este tipo de cosas. Esto es un ejemplo, un pantallazo del informe que se genera pues, para docencia, el informe de la calidad, el título, ¿vale? Más cosas. La información hemos dicho que podemos acceder a ella, pero que muchas veces hay que darle un formato, hay que hacerlo el acceso de una forma amigable y además que se pueda consultar en vivo. Es decir, yo no siempre puedo tener la destreza de yo manejar mis herramientas para sacar esa información, sino que yo puedo acceder a unos cuadros de mando predefinidos donde ahí yo pueda tener una cierta agilidad para consultar una serie de información. Y si no, pues se tiene a una o dos personas dentro del equipo TI, o especializados en cada una de las áreas, donde generen estos cuadros de mando con la mayor casuística de la petición de información que van a tener cada uno de los usuarios y generan esos cuadros de mando. Pues bueno, pues se han hecho cuadros de mando para el seguimiento de la ejecución de contratos, para los informes de calidad y de garantía de calidad, para el sistema integrado de información universitaria, que es información que solicita el Ministerio de forma periódica para los temas estadísticos universitarios, para la previsión de nóminas, para incidencias en nuestros sistemas de ticket, de soporte. Y aquí, bueno, pues he traído algunas pantallas, aunque ya han traído algunos, en las presentaciones anteriores han venido algunas gráficas que yo creo que están sacados de cuadros de mando, clarísimamente. Bueno, pues estos son unos ejemplos de los que se han desarrollado.
está el seguimiento y ejecución de la planificación de contratación, ¿vale? Pues esto en tiempo real puede estar consultando toda esa información. Otro ejemplo aquí, estos son informes de calidad, referente a los títulos. Traigo muchas pantallas, le voy a pasar rápido porque no tiene sentido, pero para que veamos el potencial que puede tener esto, ¿vale? Esto es un cuadro de mando de los indicadores de la garantía de calidad, de un título, donde tú aquí pues tienes diferentes selectores, donde van haciendo filtros y consultando esa información. Este, por ejemplo, también, lo mismo también de otro de calidad, este representa, por ejemplo, el tema del estudiantado. Este también es referente al estudiantado, pero por ubicación. Fíjate, pues aquí se nos muestra por curiosidad. Este que me pareció curioso, donde viene aquí un poco el origen de los alumnos, de nuestros alumnos, ¿vale? Gran parte de España, pero distribuida por todo Iberoamérica, ¿no? Algo de África, es decir, pues bueno, son curiosos. Datos académicos en cuanto referente a créditos, calificaciones. Este, por ejemplo, es del tema del SACU, de la satisfacción del tema de los tickets, pues, está dando pues, una incidencia pues, del grado de satisfacción, o el número de tickets creados en un periodo determinado y por qué áreas. La mayoría de incidencia es referente a equipos y a software, también a mantenimiento corporativo, cuáles son los agentes que lo atienden, en qué tiempo se han cerrado, es decir, el grado de efectividad. Entonces todo tipo da una cantidad de información que nos permite gobernar. ¿Vale? Bien, como veis al final nosotros lo que vamos es, como conclusiones, es que este modelo de datos único lo que nos va a permitir a nosotros es incorporar los datos de todos los aplicativos corporativos, pero también los datos que no están en estos aplicativos. Es decir, toda la información que está dispersa por todos los sitios es fundamental integrarla ahí, ¿vale? Porque muchas veces puede ser que un mismo usuario haya cogido parte de información y lo ha tratado y le da un resultado, y otro haya tenido otra interpretación, ha tenido esa información y lo ha tratado y tiene otro resultado distinto. No es que sean, es que están teniendo criterios distintos. Por tanto, la información tiene que ser única y tiene que tener una comprobación. Hay que velar por la corrección de los datos en origen, como he comentado antes. Generar información procesada desde los datos. Yo no voy a acceder a un documento intermedio ni a una persona, no. Yo voy a acceder a los datos y desde ahí, desde ese dato original, es de donde se va a generar la información para obtener esa veracidad. Esto nos va a ayudar también con los datos que tenemos, basados en los datos, qué procesos podemos automatizar, y qué documentos podemos nosotros generar basados en esos datos. Experiencia en la UNIA. Bueno, pues esto me parece interesante el comentarlo porque esto, la gestión del cambio es importante aquí. Hay mucha restricción, hay mucha resistencia inicial a cambiar cualquier procedimiento. Estamos acostumbrados a trabajar de una forma. ¿Que necesitamos hacer más cosas? Pues lo primero que dice el jefe de área, yo necesito más gente. ¿Tenemos dos tipos? Pues yo necesito más gente, ¿vale? Y esa es la solución siempre. Entonces, el hacer un cambio de este tipo, hay mucha resistencia. ¿Cómo hemos hecho nosotros para hacer esto efectivo? Vamos a intentar seleccionar aquellas áreas o aquellas y a las personas dentro de esas áreas que sean más receptivos, que estén más convencidos de utilizar la tecnología, porque muchas veces hay rechazo a esos cambios. Por tanto, hemos identificado, oye, ¿cuál es el departamento que está más abierto para esto? En este caso era gestión económica, pues vamos a aliarnos con los de gestión económica, que son más receptivos. ¿Y quiénes son ahí las personas? Pues mira, esta persona técnicamente podemos hablar con ella, nos puede facilitar. Pues con eso hemos montado un piloto y cuando ha empezado a tener resultados, el área entera está convencida. Y esa área es la que se nos ha convertido en los principales embajadores. Son los que al final han permeado en el resto de áreas para decir, oye, pues que esto... Y sobre todo, aquí es fundamental el apoyo de los que mandan. Es fundamental que el rector, el equipo de dirección, apoye la política, la estrategia, y que gerencia apoye la estrategia. Eso sí es fundamental. Eso que nos ha permitido que esto mismo ahora lo vayamos exportando a otras áreas. Lo hemos ido al tema de recursos humanos, nos hemos ido al tema de los encargos docentes, y la experiencia ha sido que gente que inicialmente era muy resistente se nos han convertido en los principales defensores. ¿Riesgo que tiene esto?
Bueno, porque se nos ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay mucha demanda. Esto que nos ha permitido tener mucha agilidad, es verdad, pero es un proceso que ha durado año y medio, 2 años. Ahora estamos en un momento en el que estamos empezando a automatizar esto. Ahora todas las áreas nos están diciendo, yo quiero que se me automatice esto. Y ahora nosotros no tenemos capacidad de atender esa demanda. Entonces es un riesgo que hay. Bueno, un bendito riesgo, ¿no? Es decir, bienvenido sea siempre esto. Pero lo que sí es verdad es que ahora mismo hay tanta demanda que la demanda es mayor al ritmo de ejecución. Principal hándicap que tenemos, pocos recursos. Aquí no estoy demandando recursos a mi rector ni mucho menos, esa es la situación real que tenemos. Difícilmente vamos a poder cambiar esa situación, primero, pues porque no hay personal, pero no hay ya personal interno y externo. Las empresas están saturadas, no hay personal en el área de tecnológica o dificultad y los tiempos son muy dilatados. Y otra dificultad importante que tenemos es el tema de la burocracia que tenemos nosotros en la contratación de la administración. Aquí, bueno, no tenemos una ventaja que pueda tener la Universidad de Granada, es que tiene su propio equipo. Nosotros, para hacer cualquier cosa, hay que hacer una licitación. Esa licitación son unos procesos tediosos, larguísimos. Entonces, eso para sacar cualquier licitación de cualquier procedimiento, eso nos ocupa 4 o 5 meses en el mejor de los casos. Y previamente a eso tenemos que tener muy claro, que han incidido mucho también antes Mariela y Gabriel, de qué requisitos son los que queremos, ¿vale? Entonces esa es la principal dificultad que tenemos ahora. Y bueno, pues yo con esto termino también aquí mi presentación de lo que es el modelo de datos este único. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto. ¿Sí? Sí, está claro que el modelo de datos único es como el centro o el pilar de pues toda esta puesta en escena para la transformación digital dentro de los diferentes procesos de la gestión universitaria. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son los mayores inconvenientes técnicos a los que se enfrentan cuando se pretende pues depurar todo este montón de datos que claramente se producen de forma disímil en diferentes software o aplicaciones que tienen las IES para su gestión o desarrollo dentro de lo ordinario de sus procesos? Bueno, la verdad es que el tema de la calidad del dato lo ha referido también Alejandro. Es un problema al que nos enfrentamos todos, un poco por lo que dices, porque tenemos diferentes fuentes de datos y no tenemos de alguna forma muchas veces ese modelo de datos único, ¿no? Entonces, es verdad que para confeccionar un data lake, lo primero que hay que tener los esquemas de datos para que de alguna forma poder tener ese modelo de dato único y organizar la información, y a partir de ahí depurarla. Entonces es verdad que por lo menos en la Universidad de Sevilla, cuando nos hemos enfrentado también a este tipo de problemas, es verdad que es una parte que hemos tenido en la Universidad de Sevilla concretamente, un observatorio del dato que hemos llamado, donde hemos tenido en el Vicerrectorado de Planificación Estratégica, donde se ha unificado eso y donde de alguna forma ha habido entrevistas con cada uno de los sectores, pues unido al sector académico, ¿no? Entonces al sector académico, por ejemplo, que también ha referido Alejandro, con el tema del envío al CIU, el sistema universitario español de todos los datos, se intenta que todos los sistemas de garantía de calidad estén unificados. Entonces, ha habido que ir al dueño del dato, porque es importante la gobernanza del dato. Es decir, el dueño del dato es el que te va a decir dónde están los datos y después, a partir de que empiezas a minar, es cuando empiezas a encontrar las fallas del sistema. Y ahí es donde tienes que cuestionarle a él, hemos encontrado esto, ¿qué está pasando? Y a partir de ahí es cuando se empieza la depuración, ¿verdad? Que la parte de gobernanza del dato es una cuestión también muy, muy compleja y donde las universidades ahora estamos, bueno, cada vez avanzando más, pero creo que es uno de los grandes retos. No sé si sabía. Yo complementaría con lo siguiente. Hay datos que son fáciles de validar. Un identificador nacional, un DNI nuestro, es fácil relativamente de validar. Si entra o no entra un dato, un nombre, un apellido, es fácil de comprobar. Eso se puede implementar en la herramienta. Pero nuestra experiencia es que cuando tú haces una herramienta y tienes que validar situaciones complejas, por ejemplo, tienes que meter aquí un nombre, pero el nombre tiene que ser de un colaborador que esté en tal proyecto, porque esto es una convocatoria, y el que esté aquí no puede estar en ninguna de las otras solicitudes de cualquier... Son datos más complejos de validar. Entonces,
Nuestra experiencia es que la validación contra el usuario no es demasiado recomendable. Y me explico. Si haces una interfaz para solicitudes de proyectos de investigación y esa interfaz es tan complicada de rellenar que el usuario se vuelve loco, está generando un problema al usuario. Entonces, en este sentido nosotros preferimos hacer interfaces más sencillas, que se traguen datos, aunque a lo mejor no sean del todo correctos, y hacer una segunda fase de validación. Es decir, que la validación del dato no esté frente al usuario, porque si no el usuario intenta entrar datos y la aplicación da error, no rellenó tal casilla, error, no rellenó, esa experiencia la hemos tenido todos. Entonces, muchas veces es que mi situación es que no he rellenado tal casilla porque no tengo, no soy familia numerosa y por eso no puedo rellenar tal casilla. Entonces, es mejor poner formularios que validen datos sencillos, pero que dejen pasar, que el usuario tenga esa sensación. Si luego tenemos que validar, se le reclama al usuario, oiga, valide este o este otro dato. Eso es como aportar. Y luego tengo otra aportación a lo que ha dicho Alejandro. Todos vamos a tener el problema de los cuadros de mando. Presenta, tú pon uno que de los que has puesto. Ese uno, da igual, cualquiera. Ese cuadro de mando puede ser maravilloso. Pero es que aquí estamos tantas personas como cuadros de mandos posibles querríamos tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que a Alejandro se le incrementa exponencialmente la demanda cuantos más usuarios tiene. Y cada uno quiere su cuadro de mando, con sus colores, porque el naranja ese no es bueno. Me recuerdo uno que ha puesto antes Maribel, que la situación peor de respuesta de los usuarios estaba en verde. Y yo lo quiero en rojo, ¿no? Entonces, todo eso son miles y miles de peticiones. Aquí hay una aproximación que se está abriendo, que es muy interesante y que están haciendo muchas organizaciones, que es la incorporación de la IA a los data lake estos. La idea es que, en vez de tú tener tu cuadro de mando, tú pidas qué es lo que quieres. Yo quiero un rosco que me ponga los alumnos que se han matriculado en la Universidad de Granada y en las titulaciones tal y tal y tal, y me pongas en rojo los que están suspensos. Y te genera automáticamente, porque la inteligencia artificial va a ser capaz de interpretar, siempre que los datos estén ahí, va a ser capaz de interpretar. Eso abre la vía de cuadros de mando automáticos. También abre otros problemas, que es la privacidad de los datos. Entonces es muy importante segmentar los datos. Si bien él ha hablado de un data lake único, yo diría que ese data lake único está bien como semilla, pero que luego hay que crear múltiples vistas de ese data lake único, porque la vista que yo le doy a la Secretaría General no es la misma que le voy a dar a los centros, porque los centros no tienen por qué tener visión de los datos económicos, por ejemplo, de los ingresos de matrícula. No tienen por qué preguntarle a esa IA por cuánto dinero se ha ganado a partir de, o lo que sea. Me estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿no? Entonces yo creo que la evolución está ahí, y al final esto es como en la película del bueno y el malo. Le das una solución, te genera un problema. Resuelves el problema, te aparece otro problema, y así. Y de eso vivimos de alguna forma los que vivimos en la transformación digital. Bueno, lo que pasa es que sí es verdad que ha habido un cambio. Es decir, aquí lo que hay clarísimamente se traduce. No he querido entrar en tanto detalle de vistas y cosas estas, pero me parece una aportación fundamental. Aquí lo más significativo que veo yo en forma tangible es cómo se libera a las personas de una cantidad de tareas tediosas para dedicarlo a otras más productivas, ¿no? Eso es lo fundamental. Creo que por aquí había una pregunta también. Sí, la pregunta que tenía es, muchos de los casos de uso que habéis presentado, en realidad todos, tienen que ver con cosas que ya se hacían, ahora se hacen de manera automática, pero también de manera natural surge la cosa de que ahora hay cosas nuevas que nunca hemos hecho antes y ahora se pueden hacer. Se me ocurre, ahora que están todos los datos juntos, digo, oye, este estudiante, esto, digamos, no se me ocurre a mí, pero este estudiante estaba entregando, ahora de pronto no entrega los ejercicios, sacaba unas notas y ahora saca malas,
y a lo mejor la IA puede decir, oye, me envío un mensaje personalizado al estudiante, oye, he notado que estás mal, no sé qué, pasa algo, si tienes un problema de este tipo, habla con no sé quién, un problema de este tipo, ¿algo de eso se está haciendo? Sí. Sí. O sea, eso, por ejemplo, nosotros estamos haciendo, hay herramientas, ya hacía una pregunta antes, hay herramientas del mercado que te permite el hacer un seguimiento del estudiantado. Tú también puedes definir una serie de indicadores y decir cuáles son los indicadores que me permitan a mí saber si este alumno entrega o no entrega y le hacemos recordatorios. O en el modelo ELIA, que yo creo que se ha presentado antes, nosotros, por ejemplo, que estamos haciendo unos desarrollos para detectar en ese seguimiento y que no sea la máquina la que contacta directamente con el estudiante, sino hemos establecido un modelo del que va a ser una persona de apoyo al que a él le da la información y es el que hace el seguimiento del estudiante, para darle un trato más personalizado. Pero todo eso se está haciendo, sí. Y además a una velocidad cada vez más rápida. La verdad es que en ese sentido todo lo que sea grandes cantidades de datos previas nos permite de alguna forma predecir. Entonces, claro, por ejemplo, si tenemos en la Moodle o en la enseñanza virtual que cada uno tenga, dependiendo de la cantidad de datos que tú tengas, puedes de alguna forma, y a lo mejor que tengas evidentemente el arco completo del estudiante. Entonces, a lo mejor puedes detectar patrones de conducta, como tú dices, de abandono precoz o de alguna cuestión que al estudiante haya afectado y de alguna forma a partir de los casos previos, bueno, igual que a lo mejor se hace en medicina, ¿no? Como a partir de casos previos que yo he estudiado soy capaz de detectar el patrón, donde de alguna forma puedo tener pues un abandono precoz del estudiante, un problema concreto en un tipo de problema o un temario donde el estudiante fundamentalmente caen y cómo a lo mejor después pueden retomar la asignatura. Entonces, de alguna forma, esa especie de agente, por así decirlo, de detección de o abandono o de fracaso, podemos decir, ¿no? Previo a que se produzca, de alguna forma puede ayudarnos. Evidentemente, aquí también, como ha estado comentando antes, tanto Gabriel como Alejandro, está el tema de la privacidad de datos. Es decir, hay que también permitir al estudiante que le haga ese seguimiento, porque podemos caer en estar de alguna forma entrando en lo que algunas personas pueden considerar su intimidad, pero yo considero que ahí podemos tener grandes beneficios, y es verdad que se están llevando a cabo ese tipo de modelos que permitan, pero evidentemente tiene que ser en un sitio donde tengas muchos datos, para que de alguna forma puedas de alguna forma detectar eso y tener un modelo entrenado donde de alguna forma detecte dónde van a estar esos casos. Y es verdad que ahora mismo la tecnología está desarrollándose tan rápido que es verdad que tenemos que ser capaces de ver esa oportunidad donde de alguna forma las máquinas puedan hacer un trabajo que para el profesor puede ser más difícil o para los empleados que tenemos, pero hay una idea. Incluso no solo profesores, podría ser que el mismo tratamiento de datos puede servir para decir, oye, he visto tu desempeño en los últimos años y tal, creo que has pensado en que te iría bien una empresa de no sé qué, has pensado que te iría bien hacer un doctorado no sé cuánto, o sea las posibilidades que hay son increíbles. He hecho, hace 15 años, tesis doctoral, eso se llama la minería de datos educacionales o Learning Analytics, analítica del aprendizaje, pero claro, el reto está en que si no tenemos sistemas robustos, depurados y en el tiempo para poder tener una cantidad de datos suficiente para poder predecir, porque los patrones los puedes generar descriptivamente, pero predecirlo necesitas cantidad de información, entonces creo que es un reto todavía para nosotros y no sé cómo la IA ahora nos puede ayudar a acelerar ese proceso. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que todo esto lo vamos a seguir discutiendo estos 2 o 3 días que vamos a estar aquí. Por supuesto, estamos a disposición para todas las charlas, consultas y a mí me gustaría despedir, agradecer la presencia tanto de Maribel como de Gabriel por su magnífica exposición. Me gustaría despedirlo con un solo como se merece, un aplauso.